Vale, fantástico. Bueno, me sumo a los agradecimientos al Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, a la Asociación Demos y a los representantes políticos que han venido de muy buena disposición a debatir sobre la juventud hoy. A mí yo creo que me han invitado porque los he engañado, a pesar de no ser tan joven como Íñigo Errejón, siempre parezco más joven de lo que parece. Y nada, yo simplemente espero no tener que intervenir mucho. La idea, yo no sé si ya la han mencionado los chicos antes, es vamos a hacer una intervención de 1 minuto por bloque. Tenemos 3 bloques, alrededor de media hora. Una intervención cortita de 1 minuto, estableciendo, digamos, una posición política, y luego, durante 25, estaremos un poco debatiendo, ¿sí? Yo intentaré repartir más o menos los tiempos, seguramente de manera natural, no habrá que hacer nada, pero aquí estaré por si hay que ir moderando, que se supone mi papel, ¿vale? Pues nada, entonces, el primer bloque es sobre qué es la juventud, ¿sí? La idea es que nos trasladéis vuestra visión, vuestra incluso definición, si queréis, de qué es la juventud, hacia dónde debería enfocarse las políticas de juventud, según vuestro posicionamiento político, particularmente en la Comunidad de Madrid, y cuáles son las prioridades que tendríamos que tener como respuesta para garantizar el cumplimiento de los derechos de los jóvenes. Entonces vamos a empezar en esta ocasión por orden de representación política, de mayor a menor, luego en el segundo bloque de menor a mayor, y luego, bueno, haremos una mezcla para que no os peleéis, ¿ok? Entonces, empezamos, por favor, con, si no os importa, os llamaré por el nombre de pila, ¿sí? Vale, bien, entonces, mismo código, ok, vale. Entonces, Elisa, cuando quieras. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, pues para nosotros juventud es ilusión. Las políticas de juventud son transversales. Yo no creo en las políticas únicamente de decir juventud. Juventud significa todo. A juventud le afecta transporte, le afecta vivienda, le afectan las políticas de empleo, le afecta educación, le afecta absolutamente todo. ¿Y cuál era la última pregunta? Pues bueno, vuestra visión, ¿no? Desde pues que el la Grupo juventud, Parlamentario, ¿sí? La juventud es absolutamente transversal a todo, no se la puede únicamente dejar en un trocito apartada, sino que al final todas las decisiones nos afectan, que yo sigo incluyéndonos en la parte de juventud, que estamos quizás un poco más mayores, pero todavía somos jóvenes, y que los jóvenes lo que tienen que tener es una oportunidad para tener un empleo, para tener una vivienda y para tener aquella vida que ellos deseen. Fantástico, muchísimas gracias, Elisa. Eduardo. A ver si da tiempo en 1 minuto de decir muchas cosas. Sí, está muy bien hablar de que las jóvenes somos el futuro y somos la ilusión y todo esto. Yo creo que de lo que hay que hablar fundamentalmente es de cómo las últimas generaciones, tanto la Z como la Millennial, en este país podríamos decir que están marcadas por 3 crisis. Por la crisis financiera de 2008, por la crisis de la pandemia y por la crisis que ahora se deriva de la guerra y de la invasión de Ucrania. Y cómo eso ha generado un efecto sobre la juventud que es de pérdida de oportunidades, de una situación muy difícil que dificulta la emancipación juvenil, que dificulta los derechos de los jóvenes, y ante esto tradicionalmente se ha culpado a los jóvenes. En muchas ocasiones se ha llamado a mi generación, a la generación millennial, se nos llamaba la generación Nini, que decían que no queríamos ni trabajar ni estudiar cuando era precisamente lo que el propio sistema nos estaba negando. Y ahora se llama a la generación actual la generación de cristal. La realidad es que España tiene un problema con su modelo productivo que está detrás de los grandes problemas que tienen los jóvenes, que es un problema, y voy a terminar ya, que viene de tanto de los gobiernos del Partido Popular como de los gobiernos del Partido Socialista, porque ninguno de los dos lo han arreglado, y que mientras eso no cambie, los jóvenes no van a tener oportunidades, no van a tener futuros, ni van a tener sus derechos garantizados en este país. Fantástico. Para empezar, muy clarito. Javier Guardiola. Bueno, lo primero, agradecer tanto al Consejo de la Juventud como a Demos la organización de este debate y estar aquí. Nos han pedido que nos metamos caña un poco, pero al principio creo que la reflexión de qué es ser joven fue una pregunta que lancé en Instagram una vez, y la verdad que las respuestas cada uno pues iba definiéndolo de una forma, ¿no? Pero algo tiene que ser algo como importante y bonito, ¿no? Porque todo el mundo como lo envidia cuando lo pierde. Sigo considerándome dentro de esa edad, aunque cada vez más alejado, pero creo que es algo que tenemos. Lo que sí, creo que nuestra sociedad entiende a la juventud como un estado de espera entre lo que es la infancia y la vida adulta. Y ese estado de espera es el que te dicen de, bueno, tienes que esperar a que tengas un trabajo fijo, tienes que seguir siendo becario, tienes que seguir teniendo prácticas, tienes que esperar a poderte irte de casa,
tienes que esperar a construir tu vida. Parece como que es un estado de espera permanente que en realidad es la propia precariedad, porque cada vez intentan alargar más la juventud y la juventud no se alarga, lo que se alarga es la precariedad de vida con la que vamos creciendo. Entonces, yo creo que lo más doloroso de todas estas crisis, como hablaba Edu hace un momento, ¿no? Es que de pequeños siempre nos preguntan ¿qué quieres ser de mayor? ¿No? Y cuando vas creciendo y vas yendo a la universidad o al grado de formación profesional, se queda en un ¿qué puedes hacer? Y esa diferencia de verbo entre el querer y el poder es quizás la mayor brecha en nuestra democracia y es la mayor brecha que tenemos que romper. Fantástico, Javier. Muchísimas gracias. Javier Pérez. Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que voy a romper un poco con lo que nos ha invitado el representante de Demos y voy a ser un poco del disenso, ¿no? Porque aquí el consenso como que no me va, ¿no? Aquí han traído, no sé, la verdad que me ha sorprendido un poco las respuestas de qué es la juventud, desde todo muy bonito, muy happy, a todo muy negativo. O sea, que si crisis, que si espera, pues mira, yo creo que nosotros la juventud, en primer lugar, es un estado de vida, es decir, es lo que podemos definir entre la adolescencia y la vida adulta, eso es evidente, que está relacionado con la edad, y sobre todo yo creo que lo que se caracteriza de la juventud es el desarrollo, es la etapa donde estamos desarrollando nuestra vida, ¿no? Al final todo lo que marcamos y hacemos durante la juventud y vivimos durante la juventud es un poco la base, el cimiento que va a ser en toda nuestra vida, ¿no? Y yo creo que es una etapa más de la vida que por supuesto hay que vivir, hay que pasar, pero que es buena en sí vivirla, no como un periodo transitorio, sino, oye, es lo que es, que lo que nos estamos formando y nos estamos desarrollando en todo. Y a mí, con respecto un poco a qué tenemos que hacer los políticos o cuál es nuestro punto de vista dentro de la juventud o cómo podemos, pues en primer lugar yo creo que no la podemos englobar a toda la juventud en un mismo saco. Si quieres entrar en materia de qué debemos hacer, lo hacemos ahora en el debate. Venga, vale, el término perfecto. de la definición ya justo lo has cumplido. Le damos la palabra a Jacinto. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al Consejo, al Chami y a Demos, a los organizadores de esto, porque creo que es una muy buena ocasión de que estemos todos los representantes de las formaciones políticas para compartir, y más de lo importante que digamos nosotros es luego poder debatir. A mí estas preguntas me cuestan mucho. ¿Qué es la juventud? Un frenesí, una ilusión, no lo sé, lo desconozco. Pero yo, y queriendo ser polite con la organización, creo que no tiene ningún sentido preguntarle a un político qué es la juventud, o a unos políticos. La juventud, las personas jóvenes tienen que ser lo que ellas mismas decidan. Y para ser lo que ellas mismas decidan, lo que tenemos que hacer desde las administraciones públicas es eliminar todas las trabas y limitaciones que se encuentran las personas jóvenes en su vida. Para decidir ellas mismas lo que quieren ser, no puede ser que estén condicionadas a unos alquileres de 1.000 euros, de 1.000 euros mensuales con unos salarios de 800. No puede ser que estén condenadas a trabajos precarios con salarios muy bajos. No puede ser que se les condicione a quién pueden amar, con quién pueden vivir, qué vida quieren desarrollar. La respuesta a la pregunta de qué es la juventud la tiene que dar la juventud misma, las personas jóvenes mismas, y los políticos lo que tenemos que hacer es no molestar y quitar las trabas, que ya es bastante. Muy bien, muchísimas gracias, Jacinto. Bueno, al margen de las cuestiones de la definición, ¿sí? Sí hay un colectivo que podemos llamar de jóvenes en el cual tenemos que pensar para diseñar políticas públicas, ¿sí? Entonces, ahora en el tiempo que tenemos para debatir sobre esta cuestión, quizá, recogiendo o no lo que ya habéis dicho sobre qué creéis que la juventud, sería interesante que nos contéis, bueno, cuáles deberían ser las prioridades en términos de políticas para la juventud en la Comunidad de Madrid. Pero vamos, es una sugerencia, podéis sacar cualquier tema más o menos relacionado. ¿Quién se anima a empezar? A ti, Javi Pérez, te corté antes. Sí, pues mira, yo abro. Yo creo que la mejor política de juventud es la que no tiene la palabra juventud. Porque, en primer lugar, por mucho que digamos que sí, es un colectivo que hay que hacer políticas para la juventud, pues es que no estoy de acuerdo. Porque dentro de la juventud hay muchos estados y muchas situaciones muy diferentes. Ahora mismo estamos en un colegio mayor y imagino que la mayoría de los que estáis aquí sois universitarios o estáis estudiando. Bueno, eso sí sois miembros del colegio, que no lo sé, pero se puede ser joven y estar ya trabajando, por ejemplo, ¿no? Y no tiene nada que ver las políticas para una persona que ya está trabajando para las políticas que uno que está estudiando.
no tiene nada que ver para un joven que no está estudiando o que para uno que sí. No tiene nada que ver para un joven que se enfrenta a su primera vivienda que para uno que está pensando simplemente en estudiar. Entonces yo creo que hay que diferenciar mucho dentro de esa etapa que es la juventud, la situación de cada joven, ¿no? Entonces, la mejor política de juventud, pues educación, vivienda, trabajo, familia, transportes, deporte, cultura, depende de cada uno de dónde esté. Por lo tanto, yo creo que la mejor política de juventud, repito, es la que no tiene la palabra juventud. Adelante. Bueno, a mí me hace gracia que es verdad que cada persona es un mundo, pero intentan dividirnos como personas individuales como si no tuviéramos problemas colectivos. Si no compartiéramos muchas de las necesidades y muchos de los problemas que tenemos. O sea, parece como que tener una estabilidad material o emocional es lo más revolucionario en nuestra generación, ¿no? Es decir, que puedas tener un trabajo fijo, que puedas tener una salud mental buena, es como algo que es apartado de la sociedad. Entonces, si hay algunos elementos comunes a niveles de datos, pues a lo mejor se pueden incidir en políticas. Sobre todo porque lo que no se nombra no se ve. Y esto es algo que muchas veces se quiere invisibilizar. Si no se habla de los problemas de la juventud o no tuviéramos la oportunidad de estar aquí hablando de los problemas de la juventud, no se podrían estar haciendo políticas de juventud. Y eso es algo que es básico. En materia de empleo, claro que se pueden, es básico, ¿no? Es básico que se trabaje en ello. Hoy ha salido un dato de los datos de empleo, por ejemplo. ¿Qué ocurre cuando no se hacen políticas de empleo, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, que no han ejecutado 455 millones en política de empleo? Pues que sube del segundo trimestre al tercer trimestre, pasa del 20% de paro juvenil al 31% de paro juvenil. 10 puntos, la comunidad que más sube el paro juvenil. Si se hicieran políticas de empleo, esto no podría ser una fluctuación tan alta. ¿Qué ocurre con la vivienda? Pues estamos en la comunidad donde más vivienda paga cada joven. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Porque es algo, no, es que no es de jóvenes, ¿qué le pasa? Pues a lo mejor es porque no se está haciendo política de vivienda para la juventud, como está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, que se anuncia un plan hace nada de 4 millones cuando hace unos años se estaban dando 16. Y cuando el gobierno de España está dando 32 millones para el bono joven alquiler, que si mucho venís de otras comunidades, podéis y os animo a que lo solicitéis. O sea, eso es hacer política de juventud. Lógicamente, es un mundo, ¿no? En la universidad. Si aquí la mayoría sois universitarios, que hayan aumentado 100 euros la beca o que la beca se pueda pedir para que se dé al inicio de curso, como ha hecho el gobierno de España, ¿eso no ayuda a los estudiantes y es una política de juventud? Sí, porque afecta mayoritariamente a la juventud y eso ha beneficiado a la juventud. Con lo cual, ¿se pueden hacer políticas de juventud? Sí. ¿Se deben hacer políticas de juventud? También. Pero eso no es una política de juventud, eso es una política de universitarios. Y es lo que quiero decir. ¿Y los universitarios en promedio qué edad tienen? Bueno, pero ¿y si no hay? Claro, pero no es... Pero o sea, Jacinto, que alguno no. Que sí, Jacinto. Pero que me refiero... Aquí están universitarios. Imaginaos que estos universitarios no están ahora mismo pensando en formar una familia. Pues, ¿Cómo lo van a hacemos pensar? políticas, bueno, a ellos les interesan las políticas de universidad, de educación, de formación. Cuando pasen a otra etapa, o sea, no es solamente la edad lo que nos caracteriza para hacer esas políticas. Ni la edad ni ningún otro factor. Claro, porque, pues eso. Claro, porque efectivamente hay una cierta forma de no hacer política que últimamente algunos practican, que tiene que ver con negar todas las causas estructurales y todos los problemas estructurales. Es decir, con dejarnos ciegos. Todos los instrumentos que tenemos los políticos, las personas que intentamos gestionar los asuntos comunes para analizar problemas que suceden y buscarles soluciones a esos problemas, buscar cuáles son las causas y cuáles son las soluciones, se niegan. No existe la violencia machista, no hay ningún problema, por lo tanto no hacemos políticas para abordar la violencia machista. No existe la LGTBI-fobia porque eso es un invento de la maldad de izquierda y de los progres, con lo cual no atendemos al fenómeno de violencia que sufren determinadas personas que, por ejemplo, les parten la cara cuando van de la mano con su pareja por la calle. Y así estamos ciegos, así eliminamos todos los debates y no se aborda de ninguna cuestión. Yo creo que hay que abordar los problemas de los jóvenes, porque los problemas de los jóvenes, efectivamente, y ahora sí, son los problemas del futuro del país. ¿Cómo vamos a tener un ascensor social en este país? ¿Cómo vamos a reducir la brecha de desigualdad descomunal que existe en este país si no se habla de por qué los jóvenes no tienen oportunidades para desarrollar sus proyectos de futuro? ¿Qué pasa cuando 34.000 jóvenes que quieren optar a una determinada plaza de formación profesional en la Comunidad de Madrid se encuentran
con que no les dan la plaza en lo que quieren estudiar y se tienen que acabar yendo a la privada pagando unos precios completamente desorbitados y les dicen que les van a dar un cheque que no cubre ni el 50% ni el 30% de los gastos que tiene esa plaza? Pues que evidentemente se está impidiendo que esos jóvenes puedan desarrollar su proyecto de futuro en libertad, esa libertad de la que tanto hablan y que después, por supuesto, que brilla por su ausencia. Porque si tú no tienes libertad para estudiar lo que quieres estudiar, lo que te mereces estudiar, por supuesto, lo que te has trabajado, pero se te dan esas oportunidades independientemente de tus condiciones de vida, de tu nivel de renta, de cuál sea tu familia. Si no se te dan esas oportunidades, evidentemente no cabe llamar a nada libertad ni cabe llamar a nada ciudadanía, porque la ciudadanía y la libertad requieren condiciones materiales para que eso sea posible, y esas condiciones materiales las proporciona un Estado que tiene que asegurar unas condiciones de estado del bienestar dignas para todo el mundo. Elisa, ¿te apetece? Bueno, yo es que no sé cómo se pueden decir tantas mentiras juntas por metro cuadrado y no caérsele a la gente la cara de vergüenza. Vamos a ver, en primer lugar está sucediendo una cosa por primera vez y esto os lo comunico para que lo investiguéis, que es un descuadre entre el paro registrado y la EPA, que es la encuesta de población activa. Primer punto. No sabemos los datos reales porque está sucediendo una cosa, y es que ahora con la figura ensalzada del fijo discontinuo resulta que la gente que están llamando a la EPA sí como tal aumenta la EPA, es decir, aumenta la gente parada, pero no han aumentado la gente que está dentro del paro. Estamos en negativo en menos 4.000. Guardiola, no digas que no porque ni lo has leído. Entonces, la cuestión aquí es que hay un tema, y es que se está diciendo que hay 33.000 jóvenes que no han entrado en su plaza de FP. Es que hay que distinguir entre solicitudes y solicitantes. No es lo mismo las 3 solicitudes que puede hacer un solicitante y que se utilizan los datos de manera capciosa. ¿Sabéis lo que supone la izquierda? La izquierda lo que supone siempre es cortar las piernas por abajo de aquel que lo hace bien. Supone crear desigualdades. Y a algunos os echaréis las manos a la cabeza, pero tiempo al tiempo lo iréis viendo. Porque realmente cuando ha gobernado la izquierda es cuando después hemos recogido los peores datos de desempleo, los peores datos de oportunidades para los jóvenes y los peores datos de pobreza de nuestro país. Y luego ha tenido que llegar la derecha para solucionar los entuertos en los que se nos ha metido. Y así una vez más es lo que va a pasar. Se dice aquí, el gobierno de España da tal. ¿Y dónde está el dinero para pagar el abono de transporte de estos jóvenes? Esos 120 millones de euros no han llegado todavía a la Comunidad de Madrid, Guardiola. Es decir, no se puede mentir. Está apoquinando todo la Comunidad de Madrid y luego el Estado lo que hace es invito yo pero pagas tú. Esa es la política que se dedica a hacer, por desgracia, la izquierda en este país. Entonces, frente a eso, pues ¿qué se hace en la Comunidad de Madrid? Se apuesta por los jóvenes, se han aumentado los presupuestos para las becas para que se puedan acceder en igualdad de condiciones, se aumentan las oportunidades, se aumenta la flexibilidad del mercado laboral en lo que está en nuestra mano para que podáis acceder a un buen empleo con unas buenas condiciones, que por desgracia tampoco se está hablando aquí del 900% que ha aumentado los despidos de la gente que termina el periodo de prueba. Esa reforma laboral tan maravillosa que lo que supone es que cuando acabas el periodo de prueba te echan a la calle. Porque esa es la auténtica realidad de lo que ha supuesto esa reforma laboral. Que de temporal te llamen fijo discontinuo no cambia tu temporalidad, ni cambia que tengas un mejor futuro, ni un mejor salario. Así que por lo menos no os engañen. Muchas gracias, Elisa. Le voy a dar la palabra a Jacinto, que todavía no ha intervenido, pero luego por alusiones pasas tú, Javier Guardiola. Yo, después de la intervención constructiva de Elisa, yo lo que no me explico es cómo es posible que ahora haya menos tasa de desempleo que con el señor Mariano Rajoy. Y es que esto es un hecho porque se ocultan objetivo. los datos. Y lo sabes. La conspiración. No es ninguna conspiración, Jacinto, tío. Elisa, hay que ser realista, por amor de Dios, con los datos. Si es que hay es muy que sencillo. ser realista, Tú dices, con los datos. No cambia nada porque de ser no fijo. Se apuntan al paro. Escúchame, Elisa, libertad, por favor. Demandantes Tú dices, de empleo, no cambia nada de tener que no están activos. no cambia nada de tener un trabajo, un contrato de duración determinada a un fijo continuo. Sí, se triplica la indemnización. Tú, como yo, hemos trabajado en organizaciones sindicales y sabemos que lo importante y lo relevante que es, de cara a la conservación de un trabajo, que se mejoren las condiciones de despido. Esto es así y esto es lo que ha pasado. Y aquí nos amenazaban que con la última reforma laboral se iban a incrementar los datos de desempleo y cada día son mejores.
y que son mejores que cualquier... En este momento hay más trabajadores que en cualquier momento de cualquier gobierno de la derecha en la historia, desde no van al Fernando paro? VII. ¿Por qué no Entonces, van al paro? ¿pero por qué qué? Porque no van al paro, porque se les No van al pausa paro el porque están contrato. trabajando, Elisa, No, porque tienen un se contrato. les pausa el contrato. ¿Cómo van a ir al paro? Se les pausa el contrato. Por eso están descuadrados tanto Mira, Elisa, vuestros un datos dato, de solo un dato. nacionales como los de la Comunidad de Madrid. Solo un Están dato. descuadrados. Fijáis que ya es una El conspiración 98,8% de los contratos pasan el periodo de prueba. El 98,8%. Estamos en niveles de en cuanto a pasar. El 900%. Porque te digo, estamos exactamente en niveles iguales a después de la. Porque si hay, Elisa, sí, es muy sencillo, porque si hay mucha más contratación, también aumentar las finalizaciones del periodo de prueba. Lógicamente, evidentemente, si creas 0 empleos, pues no se finaliza ninguno en Sí, periodo de porque prueba, se que es está lo que ha dando hecho la unas derecha facilidades a los durante todos sus empresarios gobiernos. para que contraten a trozos. Pero ¿qué facilidad le has no, dado? ninguna, ya lo has dicho, ninguna. Es que no hace falta dar facilidades a los ¿qué va? empresarios No. si hay un gobierno que tiene políticas activas de inversión Para pública. nada. Sí, sin... contratar, funcionarios. ¡Hala, Es qué una malo! política pública de No empleo. si hay funcionarios, que a ver cómo hacemos lo las que carreteras. digo es que no se da oportunidad a que la gente pueda entrar en el mercado laboral y a lo único que se está destinando parte del dinero público simplemente es a crear empleo público, porque es lo único que Pero sabéis si crear. tenemos el mayor volumen de empleo privado de la historia. Para nada. De la historia, Elisa, de Ya verás verdad. cuando Pero- salgan los datos. pero, Acaba- ¿cómo va a ser? Jacinto, Pero- tu intervención, así le ponemos acabo la con una palabra a frase. Javier. La señora Díaz Ayuso dijo hace un par de semanas que estábamos en el mejor momento de empleo de la historia. Y Madrid creo que sigue en España, pese a sus voluntades secesionistas. ¿Mentía la señora Díaz Ayuso o estamos en el mejor? Voluntades secesionistas todo el rato, luego podemos hablar. Una señora que ha hecho una modificación de ley para que las modificaciones fiscales se tengan que negociar con Madrid. Por supuesto. Claro, pues eso lo llevasteis al Constitucional cuando lo hizo Puigdemont. Anda, por Lo Dios. mismo. Ni comparable, Jacinto. Javi, Hay No, que porque- leerse los porque lo habéis textos hecho normativos. vosotros. Hay que Javi leerse los Guardiola, por textos. alusiones que querías intervenir. Sí, no, bueno, principalmente porque creo que es importante, quizás yo no soy un leído, pero sí que he intentado pues leerme un poco los datos, por ejemplo, de lo que ha salido esta mañana y de lo que va yendo en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, como no soy un leído, pues he intentado leer que el empleo sube hasta 20,55 millones y estamos en las mejores tasas desde el año 2007. Nunca antes había habido tantas personas ocupadas. Hemos reducido la temporalidad un 20%. La Claro, temporalidad... porque ya no existe. No. Sí, ya se ha acabado Oye, con que la es la única temporalidad. verdad que ha dicho, que ya no hay temporalidad. Efectivamente, que no hay temporalidad. Claro, Eh, porque se ha eliminado la palabra Hay de las encuestas. 1.300.000 asalariados más. Se ha subido 500.000 de indefinidos en la Comunidad de Madrid. Aparte de la subida de salario mínimo, que las personas que más afectan son las personas jóvenes. Ese 20% de reducción de la temporalidad a las que más afecta es a las personas jóvenes. ¿Veis? A las personas, pues se pueden hacer políticas para la juventud. Y luego, si tenemos un 12% de paro a nivel nacional, y justo este dato es el que ha subido la Comunidad de Madrid, el más alto, que hemos pasado del 20%, que la media nacional está en el 28,5%. ¿Por qué la Comunidad de Madrid supera la media nacional si lo hace tan sumamente bien sin hacer absolutamente nada? Porque, repito, 455 millones de políticas activas de empleo que recibe de Europa y del Gobierno de España sin ejecutar en estos presupuestos. Pero es más, los únicos planes de empleo que hay en la Comunidad de Madrid, que son 2 planes, mi primer empleo y otro plan de ayuda para la contratación indefinida, afecta a un total de 1.333 jóvenes en una comunidad donde viven 1.200.000 jóvenes. Si esas son las políticas activas de empleo, normal que tengamos los datos de tasa de desempleo más altos de España, en la Comunidad de Madrid. Javi o Eduardo, ¿queréis intervenir? Sí, Javi. una pregunta. ¿Cuántos de aquí sois estudiantes? Levanta la mano. ¿Y del estudiante? Vale. Dicho de otra forma, ¿cuántos de aquí trabajáis? Pues todos los que estudian porque es un trabajo. Estudiar. Vale. Bueno, si contáis así los datos igual, vale, no es todo cuadra. No, mi pregunta es, casi todos los de esta sala estáis estudiando, estáis en la fase de estudiantes, ¿no? Vosotros cuando os dicen, oye, vamos a hacer una política de juventud que ayude al estudio y tal, pues claro, os afecta porque sois jóvenes y estudiantes, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros en Vox, como sabéis, tenemos una representación un poco, bueno, pues menos de la que a mí me gustaría en la Asamblea de Madrid, pero bueno, somos llave para el gobierno, ¿no? Y tuvimos la suerte de presionar en los presupuestos de la Comunidad de Madrid y una de las cosas que pudimos hacer fue insistir y seguir apostando y seguir invirtiendo en la gratuidad de la educación, ¿no? Y cuando hacemos esto, ¿no? Es decir, oye, apostamos para que todos los jóvenes puedan acceder a los estudios que ellos quieran, ¿no? Que no haya un impedimento económico, pues eso claro que afecta
a la juventud, porque los que se educan son jóvenes, pero no por ponerle la coletilla juventud mejora o empeora esa política. La clave, el punto de vista está en, oye, vamos a mejorar la educación, que es lo que necesitan estos jóvenes. Habrá muchos otros jóvenes que no les afecta esa política, porque solamente afecta a los que estudian. Bueno, es que eso. Lo mismo hicimos con la vivienda. Oye, en la vivienda que dijimos, oye, una ayuda a la primera vivienda, con un tema de aval, ¿por qué? Porque los jóvenes no tenemos capacidad de ahorro. ¿Qué es lo que queremos? Pues oye, nosotros sí que podemos pagar una cuota como se paga un alquiler. No tenemos capacidad de ahorro para pagar ese 20% de la hipoteca. Bueno, pues queremos una figura de un aval para que se pueda pagar. Ayuda a la primera vivienda. ¿Que la podríamos haber llamado joven? Pues sí, pero igual un joven que lo sabe poco, pero que no tenga ese problema y que sí que tenga esa capacidad de ahorro, también le afectaría. No, nosotros era una ayuda de vivienda. ¿Que le afecta a jóvenes? Sí, pero vivienda. Eso es lo que quería decir con que la mejor política no es en sí la que ponga juventud, porque muchas veces simplemente por poner el nombre juventud es más bonito y ya parece que se hace algo. No, yo creo que hay que enfocar cada uno el punto concreto pues en educación, en empleo, en vivienda. Bueno, muchísimas gracias. A ver, de los 25 minutos que teníamos reservados para este bloque, os he dejado 15 para guerrear a gusto, ¿vale? O sea, y debo decir que lo hacéis fenomenal y yo creo que gusta mucho también escuchar un poco la pelea política. Ahora, esto, cuando ponemos la tertulia en la radio, también lo escuchamos. Entonces yo aquí me voy a poner el sombrero de profesor y os voy a intentar llevar otra vez al terreno donde empezábamos al principio. A ver si lo consigo. Imaginaros que mañana, bueno, vosotros no lo tenéis que imaginar porque ya estáis, pero estáis en el gobierno, ¿no? No, yo no, incluso no. en persona. Bueno, Sí, has dicho aquí que el venías gobierno solo está en persona. No, bueno, capacidad, no se puede mentir. de acuerdo, Que no. de acuerdo a Ahí, sí definiciones sois de gobierno, muy bien capacidad de avenidos. influencia en los presupuestos, entrarías ahí en el gobierno. Pero bueno, independientemente de eso, si tenéis vosotros personalmente la capacidad de gestionar presupuesto y política de juventud, ¿dónde pondrías la prioridad pensando en la juventud? A ver si podemos hablar un poquito más de políticas y un poquito menos de política, por lo menos de momento. Luego volvemos a la guerra. Por ejemplo, Eduardo, ¿qué has...? Bueno, yo desde luego creo que vivienda es un sector en el que habría que hacer una inversión pública enorme, tanto para hacer un parque público de vivienda, intentar resolver un problema que es estructural y que lleva arrastrándose generaciones en este país. Hemos oído culpar a unos y a otros, ocurre siempre en todos los debates de juventud, pero la burbuja inmobiliaria, que yo sepa, no la paró ni el Partido Socialista ni la paró el Partido Popular, es más, contribuyeron a que sucediera. Ahora tenemos un problema que es un problema gravísimo y ante el cual, si no hay inversión pública para, por ejemplo, tener un parque público de vivienda, nunca vamos a salir de ahí. Antes hablaba de intentar cambiar el modelo productivo, para intentar pensar también en ideas un poco interesantes para ver cómo se puede dar oportunidades a los jóvenes. Yo creo que efectivamente ahora tenemos una oportunidad que tiene que ver con precisamente con la transición ecológica, con intentar abordar el problema del cambio climático. Precisamente eso es una oportunidad para generar miles de empleos, obviamente desde el impulso de lo público, pero no solo, también buscando la colaboración de toda la sociedad, porque al final es un problema que está a punto de explotar en nuestras narices o que ya está explotando y que sin embargo ofrece una oportunidad para generar empleos de alto valor añadido, para mejorar en innovación, para hacer un montón de cosas que también van a servir para mejorar las oportunidades de los jóvenes y para hacer que España pase de ser un país que solamente se dedica al turismo y al sector servicios a ser un país que, por ejemplo, pueda ser una potencia energética que produzca energías limpias. Yo creo que esto podría ser, desde luego, una apuesta importantísima por parte de las instituciones y ojalá no tuviéramos pues un gobierno como el de la Comunidad de Madrid que es que directamente sus políticas niegan el cambio climático. Entonces es que estamos... Bueno, desde luego, mira, hay dos formas de ser negacionista con el cambio climático. Una es directamente la de esos señores que directamente niegan que tenga ninguna cuestión que ver con los efectos antropológicos del efecto de la propia humanidad sobre el planeta. Y hay otra forma de ser negacionista, que es que tus políticas contra el cambio climático brillen absolutamente por su ausencia. De tal manera que, efectivamente, pues aquí siguen pasando los años, mientras pues siguen subiendo los niveles de contaminación, mientras no se hace ninguna política para hacer algo como lo que estaba diciendo antes, que yo creo que sería bastante interesante también para los jóvenes. Jacinto. Le doy. Bien, un poco al contrario que siguiendo lo que decía Javi antes, que no se puede hacer políticas para toda la juventud, porque la juventud es muy diversa. Hay jóvenes
bueno, que tienen su futuro garantizado, una profesión para toda la vida, capacidad de ahorro, tal. Son un subgrupo de jóvenes que se limita a 2, Leonor y Sofía Borbón Ortiz. Todos los demás del mundo tienen unas determinadas condiciones de vida, de dificultad de acceso a una vivienda, de inestabilidad en los ingresos y de incertidumbre de cara al futuro. 3 elementos que yo creo que en cada uno de estos parámetros. En primer lugar, vivienda. Es evidente el problema que tenemos en la Comunidad de Madrid. La cosa está desbocada. No podemos hacer otra cosa que limitación del precio de los alquileres, y esto es así, esto no es una medida excesivamente bolchevique, y si lo es me da exactamente igual, porque es un derecho humano. Limitación de los alquileres e intervención pública, ¿para qué? Para que las garantías, que son en muchas ocasiones un obstáculo para poder alcanzar un alquiler, si habéis buscado últimamente en la Comunidad de Madrid, lo veréis, como os piden un mes de garantía, otro de aval, otro de depósito, bueno, pues que sea la administración pública la que realice esa garantía para las personas jóvenes, que evidentemente no tienen esa capacidad de ahorro y además les supone un desembolso importante. Como digo, control de precios, garantías públicas e intermediación por parte de la Administración en materia de vivienda. Nosotros no creemos que haya que construir más en la Comunidad de Madrid. Esto lo podemos debatir porque está absolutamente saturada y tenemos que tener una comunidad vivible. Tenemos miles de viviendas vacías que lo que hay que hacer es movilizarlas y ponerlas en alquiler en unas condiciones beneficiosas. En segundo nivel, educación. Tiene la Comunidad de Madrid, que es la más rica de las comunidades del Estado español, la capacidad de, como se hace en otros sitios no muy remotos, plantear la gratuidad de las matrículas universitarias a todos los niveles de la primera matrícula. Esto es una propuesta incluso que el Partido Popular en otras comunidades autónomas ha apoyado, y aquí también se puede hacer. ¿Qué ocurre? Que para hacer esto no puedes mantener exento el impuesto del patrimonio para 19.000 personas. Evidentemente hay que tomar una decisión. ¿Qué preferimos? ¿Que no haya ninguna persona joven en la Comunidad de Madrid que se quede sin proyectar su futuro porque no tenga recursos, o que haya 19.000 supermillonarios que no paguen un poquito más? Al final esto es la política. De igual manera, en el caso de la FP, donde tenemos las únicas FPs públicas de todo el Estado, donde hay que abonar un precio de matrícula en la Comunidad de Madrid. Y en tercer lugar, la cuestión sanitaria y de la salud, y en una materia muy muy concreta que está en la agenda y que es como uno de los grandes problemas, que está empezando a estar en la agenda, quiero decir, pero que es uno de los grandes problemas ocultos, que es la salud mental. Los problemas que estamos viendo, que como digo, después, y todos lo sabéis, después de lo que hemos vivido en la pandemia, del endurecimiento de las condiciones vitales de todos y todas, es necesaria una inversión y una apuesta pública. Por eso, ¿qué necesitamos? Más recursos. ¿Con qué objetivo? Con que haya un tratamiento público, gratuito y rápido. Es decir, que no pasen más de 7 días desde que una persona joven solicite una cita con un psicólogo público, que hay muy poquitos en la Comunidad de Madrid, que no pasen más de 7 días para que pueda ser tratado. Porque de esta manera, si a eso le combinamos una situación de mejora generalizada de los derechos laborales, que a Lisa no le parece, pero que es evidente para cualquiera que lo vea y que esté mirando los datos, podrán los jóvenes afrontar un proyecto de vida, el que quieran. Vivir de alquiler, no hacerlo, vivir en pareja, estudiar una cosa o estudiar otra, decidir tener un empleo porque las condiciones que tienes empleo son dignas y justas, y se le dará, que es lo que nosotros creemos, herramientas a los jóvenes para que sean los que decidan sobre su propia vida y que no estén condicionados, sobre todo al final, por el mercado, que es el que condiciona todas las vidas de los jóvenes. Y para eso creemos que son 3 pilares esenciales de políticas públicas. Muy bien. De cara a la juventud, menos para Leonor y Sofía de Borbón, que es, muchas gracias, Jacinto. Para repartir un poquito de juego, Elisa, ¿quieres comentar algo en concreto sobre políticas o reaccionar a alguna de las intervenciones? Es que tengo que reaccionar a todas, ¿no? Bueno, me faltaría algunas, igual no todas, porque no da tiempo. En cuanto vamos a ver, vamos a hablar de transporte, por ejemplo. ¿Cuántos de aquí tenéis el abono de transporte? ¿Qué os cuesta? 20 euros, ¿no?
No, ahora 10. 10 ahora, sí, hasta ahora. ¿Quién lo ha hecho? Vaya. Es verdad. ¿Y un café en el Congreso? No, pero bueno, Te ha salido todavía raro. nos tiene que pagar el gobierno de España. Es decir, esa es la realidad de todo, que todavía no ha transferido el dinero a la Comunidad de Madrid y que ya se os acaba ahora el abono a 10 euros y vuelve a esos 20. No es verdad. Sí, sí que lo hará. Finales de 2023. Sí. Entonces, cuando lo No, veamos, no, pero lo que hablamos, objetivamente ¿vale? no es así, Elisa. Pero la cuestión de todo es que la Comunidad de Madrid Que lleva luego la con gente este, lo va a comprar con y va a ver este que no es así. Jacinto, que yo no te interrumpí antes. Sí, me has hombre, interrumpido. no, en esta última no. Bueno, vamos. Entonces, ese bono de transporte lleva durante años y años costando 20 euros, lo que supone que más del 70% del transporte en la Comunidad de Madrid está subvencionado para que pueda tener los precios que tiene, que se pueden comparar con cualquier otra comunidad autónoma. Yo he vivido en Valencia, soy asturiana, entonces puedo deciros con perspectiva lo que se paga en otras comunidades autónomas, que es muchísimo más que lo que se paga en la Comunidad de Madrid. Eso para empezar. Luego, en cuanto al tema de las políticas verdes que planteaba Más Madrid, que por supuesto que nos preocupan y nos ocupan, me parece increíble que venga de un partido que ha sido el que más árboles ha talado en Madrid de la historia de todos los alcaldes que se han tenido, que fue nuestra querida Manuela Carmena, que taló todos los árboles que pilló por delante y que luego no los replantó. No. Es que Yo sigo viendo árboles. no, es Nunca que habéis es que es visto la a auténtica Manuela realidad. con Y una- frente a eso, lo que se está haciendo por parte de la Comunidad de Madrid es, por ejemplo, sacar adelante el Arco Verde, que va a rodear toda la Comunidad de Madrid con zonas verdes, que además Llevan más del prometiéndolo 50%, solamente 4 pero legislaturas. más de 50% del suelo en la Comunidad de Madrid se encuentra protegido. Pero yo entiendo que no se haga autocrítica, yo lo entiendo, Rubén. Ay, uy, que ya te cambio el nombre y todo, perdona. que es que me he confundido con Rubiño, que te iba a llamar así. Al final, realmente, políticas verdes no es que te pongas el logo verde y que vayas paseando con las políticas verdes, sino realmente hacer políticas eficientes para combinar medio ambiente, vida, desarrollo y economía. A eso es a lo que se dedica la Comunidad de Madrid. Como quitar Madrid Central, ¿no? Por ejemplo. En cuanto a la que no se ha quitado nada, Rubiño, Eso- es eso que es no lo se que dice puede, Vox, es que no pero se puede, evidentemente, es que no se, pasan es que no muchos puedes más contar coches que mentiras, antes. no puedes contar mentiras. Después, en cuanto a salud mental, por supuesto que esto es una prioridad y se aprobó la estrategia de salud mental hasta el 2023. No. ¿Es esta? No está presentada. Sí que está presentada. No, Sí se ha que se ha anunciado. presentado. No está No, presentada. está presentada. No, está anunciado. Está presentada. Está de viaje. No discutáis y no dice está nada. Presentada. Está presentada. Y además se está trabajando para que ahora en noviembre se saque adelante el plan de prevención del suicidio que, por ejemplo, el gobierno del Partido Socialista se ha negado a aprobar en el Senado. ¿Tampoco Por vota? ejemplo. Esas son las cosas y las importancias que tienen. Sí, ha votado el Partido Socialista en contra, Ahora te junto lo con cuento. Esquerra Republicana y demás en el Senado, en contra de una estrategia de prevención del suicidio. Ahora te lo cuento. Y eso sería, claro, porque queréis sacar rédito electoral hasta del suicidio, que es terrorífico, que es algo que está devastando absolutamente a los jóvenes. Esa es la realidad de lo que hace la izquierda. Y frente a eso, pues políticas activas como pueden ser para la vivienda, que yo creo que es algo que siempre preocupan a los jóvenes, como es el Plan Vive, con 5.000 viviendas, que ya están a disposición, con el plan de Mi Primera Vivienda, que se le ha dotado de 18 millones de euros para que ya podáis solicitar esa primera hipoteca y poder comprar vuestra vivienda, con el plan Solución Joven, que se van a construir 1.200 viviendas a alquileres menores de 600 euros al mes, plan de alquiler con opción de compra a 10 años, que eso se va a sacar en este nuevo año, el plan Rejuvenece Madrid, para coger esas viviendas que se encuentran en un estado, vamos a decir, peor y que se puedan reformar y sacar al mercado del alquiler. Eso, entre tantas otras cosas, es a lo que se dedica el gobierno de la Comunidad de Madrid y el gobierno de Ayuso. Luego podéis decir pues un poco lo que queráis. Se quiere intervenir los precios y pasará como en Barcelona, que se aumentaron más de un 500% los precios del alquiler, y esa es la realidad, que cuando se interviene el mercado por parte de la izquierda, lo que pasa es que huye todo el mundo, porque la realidad es esa. Y Jacinto, no me puedes negar los datos de subida de precio del alquiler en Barcelona, porque esa es la realidad. Lo que no me puedes negar es tú los de frente Madrid, a eso, ¿qué sin se intervención. ha hecho en la Comunidad de Madrid? Pues se ha apostado por Nada. estos últimos presupuestos en los que se va a subir en absolutamente todas las áreas para que los jóvenes pues podamos tener un futuro más próspero, mejor, en libertad, que cada uno pueda elegir el camino que quiera hacer
Si quiere vivir en alquiler, que viva en alquiler. Si quiere comprar una casa, que pueda comprar una casa. Si quiere tener una familia, tiene un plan de atención a la natalidad, que es el primero que se ha sacado en España y que ya está dando cobertura a 4.500 mujeres, y así con todo. Nosotros apostamos porque los jóvenes podamos ser libres y escoger la vida que queramos escoger frente a las imposiciones dictatoriales que tiene la izquierda comunista rancia de este país. Chupito. Vale. A ver, vamos. ¿Puedo, por alusiones a lo de rancio? Vamos a seguir hablando de políticas, ¿sí? Sé que queréis contestar directamente a alguna de las intervenciones. Que yo ¿sí? no he hablado. Te doy la última palabra sobre esto y pasamos al siguiente bloque. Tú, Javi, sé que ya has dicho cosas de políticas y ha quedado clara tu posición. Javier, Tenía para decir para rato, pero bueno. Sí, yo también tengo para decir para rato, porque como va de una mentira detrás de otra, venga, vamos a hablar de lo que ha hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid y qué está haciendo el gobierno de España obligando a la Comunidad de Madrid. Por cierto, eso de que no recibe dinero, solo en el pasado año ha recibido 1.000 millones del gobierno de España. Si os falta dinero como al Reino Unido, es porque a lo mejor la política fiscal se os está yendo de la mano. Pero luego viene Papá Estado para salvar eso. Después de recortar a lo los que se impuestos. compromete uno lo tiene que pagar. No decir yo invito, tú pagas, que es a lo que os dedicáis siempre la izquierda en este país. Eso es. Venga, vamos a hablar de a ver a qué se ha comprometido la Comunidad de Madrid. Vamos a decir, luego somos la izquierda los que estamos enfadados todo el rato. Vamos a ver lo que hace la Comunidad de Madrid. En materia de empleo, las ayudas que comentábamos. Bueno, pues las políticas activas de empleo de la Comunidad de Madrid a juventud afectan a 1.333 jóvenes, frente a 1.200.000 jóvenes. Hazlo, son las cuentas de los presupuestos. En materia de vivienda, lo de que te da un aval. Bueno, te da un aval para que puedas tener esto, pero primero hay que tener el dinero y es una forma de endeudarte toda la vida. El plan Vive, que van a hacer 25.000... Elisa... 25.000 viviendas iban a hacer cuando empezamos en 2019, que estábamos Edu y yo en la Comisión de Juventud. 25.000 viviendas, luego pasaron a 15.000, porque a lo mejor la campaña electoral les había pesado mucho. Luego 15.000 no las han encontrado y son 5.000. Y la realidad antes de mayo, en 4 años, van a hacer 0. Menos que la señora Carmena, que la han criticado durante 4 años, que hizo 64. Pero 64 más 63. Que 0. Infinitamente superior, además. 63. Pues 63 es infinitamente superior a 0. Nada. Eso son matemáticas. 63 y de Sara sola. Otra cosa, si hablamos de medio ambiente... las políticas de medio ambiente, plantar árboles, si no va acompañado de políticas de energía, políticas de producción y políticas de consumo, se llama jardinería. Y no son políticas medioambientales. Entonces, la jardinería para el jardín del chalet. Pero para las políticas públicas hay que hacer determinadas cosas. Y ahora, con el tema de salud mental, que haya habido un error, Elisa, yo entiendo, porque Ayuso va anunciando cosas. Había un plan de salud mental a la Comunidad de Madrid 2018-2020, en el que no tenemos las conclusiones, no sabemos los datos, qué ha pasado, si ha sido bueno, si ha sido malo. No lo puedo criticar porque no lo sé. Puedo criticar que no se ha hecho un análisis de la política pública 2018-2020. Y ahora nos anuncian un nuevo plan de salud mental en el que va de 2021 a 2023. Está anunciado con algunas medidas. ¿Va a haber psicólogos? Bien. ¿Va a haber tal? Pero es que eso no es solo un plan. Y cuando me habla del gobierno de España, de que esa imagen populista de que se ha anunciado en el Senado, que lo habréis visto todo porque a mí mucha gente me ha preguntado, de que en el Senado se ha llevado a votación un plan de prevención contra el suicidio. Mirad, os animo a que busquéis ahora o luego en casa, que busquéis el plan de salud mental del gobierno de España 2021-2026, en el que está financiado con 1.000 millones anuales, que se cede a las comunidades autónomas, que son las competencias. Si leéis los apartados, no solo es una medida de aumento de psicólogos, sino que es un análisis completo de la situación de la salud mental. Es muy interesante de leer, os lo recomiendo de verdad para ver la realidad y todos los datos en profundidad. Y si os vais en apartado 1, apartado 2, se habla un poco de la situación a nivel sanitario y tal. Si os vais al apartado 3 de ese plan de salud mental 2021-2026 del Gobierno de España, es un plan de prevención contra el suicidio. ¿Y qué hacías en la manifestación solicitando un plan de prevención para el suicidio? En la manifestación no solo hablamos de eso, era el día de la prevención. Se estaba solicitando un plan de prevención para el suicidio, Javier. Elisa, te debería que haya sido un año, la manifestación. Se lo dices después al de Stop Suicidios. Se lo digo, y se lo he dicho muchas veces, y lo hablo con ellos, y cuando me invitan a las charlas a debatir, también se lo comento. Sí, claro que tengo valor, y por eso estoy a las manifestaciones todos los años. Y por eso reivindico, por supuesto, las políticas pueden tener muchas mejoras, pero se hacen. Cuando las haga la Comunidad de Madrid... Relee el manifiesto que leyeron en la manifestación. Relee el manifiesto, porque es que de verdad es de vergüenza, Javi. Es de vergüenza. ¿Me vas a dejar hablar? Luego veréis lo que van sacando por redes sociales, para terminar ya una cosa, porque sí que me parece importante, porque la pregunta exacta era que si estuviéramos gobernando,
¿qué políticas haríamos? Hundir Bueno, pues a da la la juventud. casualidad. Elisa está muy nerviosa, macho. No, para nada. Uy. A ver, Me indigno con las mentiras, Javier, Vamos me a dejar, indigno. vamos a dejar que termine la intervención cortita porque tenemos que saltar Un minuto. de bloque. Un minuto. Cuando se habla de qué políticas hacer para la juventud, pues por ejemplo, el plan joven alquiler, que son 32 millones cuando la Comunidad de Madrid está dando 4, que tenemos en política medioambiental la mayor transformación de transición ecológica de toda Europa con el mayor incremento de la energía limpia de toda Europa, que eso se está viendo beneficiado, 320.000 personas beneficiadas. El bono de transporte, por cierto, que no son 20 euros, son a 10. Y que cuando tenía 26 años, que parecía que ya era rico y tenías que pagar lo que tenías que pagar, por ejemplo, los que éramos de Aranjuez, que era bastante, que se nos iba a casi 90 euros, ahora da la casualidad de que hay que pagar 30. Y no hasta diciembre, sino hasta finales de 2023, que es algo que a lo mejor sí que no has leído, Elisa. Luego las becas que aquí en la Comunidad de Madrid son donde menos se dan, se ha hecho un incremento de 100 euros por persona. Cuando se habla de la AFP, se ha hecho una ley de la AFP donde se os ha dado mucho dinero para ampliar la AFP. Cuando se habla de las tasas universitarias, se ha obligado a la Comunidad de Madrid a bajar las tasas universitarias a los años previos a 2011. Y se os ha obligado porque lo habéis llevado a los tribunales y aún así seguís diciendo que lo ha hecho la Comunidad de Madrid. Después primero de presumir de ello. Una mentira tras otra. Y como aquí hemos visto, ni un dato, Elisa. Ni un dato. Vale. Bueno, creo que es un muy buen momento para saltar de bloque. ¿Sí? Se supone que tenéis cada uno un minuto para establecer la posición. Esto, sintiéndolo mucho, me lo voy a cargar, porque vamos, ya os habéis comido parte de este segundo bloque. Y vamos a pasar directamente al debate. La idea es debatir sobre la transversalidad. ¿Sí? Cuando hablamos de juventud, siempre se afirma que es necesario transversalizar las políticas hacia este colectivo. Lo podemos discutir o no, si estáis de acuerdo o no. ¿Qué propuestas podéis poner encima de la mesa para hacer esta transversalidad una realidad? Tanto desde la administración pública como en concreto de la Asamblea de Madrid. ¿Tiene sentido la existencia de una comisión de juventud? Lo dejo en el aire. ¿Una dirección general de juventud? ¿Qué otros instrumentos, qué otras iniciativas se os ocurren para, en el caso de tener ese objetivo de hacer presente los intereses de la juventud en varias materias, pues que puedan llevarse a cabo? O sea, ¿qué propuestas, qué ideas, qué instrumentos podéis defender? Javi Pérez, Sí. antes otra vez Sí, la iniciativa. voy a volver a preguntaros. Perdonad que utilice esto. ¿Alguno de vosotros ha visto alguna vez la Comisión de Juventud de la Asamblea de Madrid? ¿Uno por ahí? ¿Tú que has venido? Tres. Tres, Bien, cuatro. Bien. ¿Y sabéis quién es el director general de Juventud de la Comunidad de Madrid? ¿Y otra comisión? ¿Y sabéis qué ¿Alguna hace? otra general? ¿Sabéis qué hace? Esto. ¿Qué hace? Vaya pregunta. Pues mira, no vale para nada, ni la Comisión de la Juventud. Ninguna comisión. Me vais a perdonar, tampoco ¿Alguien ha el visto a Consejo. Macarena Golona últimamente? Y no, fuera de bromas, no solamente eso, sino, pues mira, yo os voy a contar lo que vale lo que hacemos en la Comisión de Juventud. Aquí estamos los portavoces de la Comisión de Juventud. Se crean debates, algún debate interesante, y donde se crean, ¿no? Y cosas que pueden ser buenas, pero claro, eso no llega al gobierno. Por lo general, cuando están las comisiones, está la parte del gobierno que lleva ese área. ¿Y qué pasa en la Comisión de la Juventud? Que no solamente no, si es que ni siquiera nos dejan. Es decir, yo si quiero hablar de vivienda en la Comisión de Juventud no puedo traer al consejero que lleva vivienda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final no llegan esas... Bueno, no llegan. Entonces, no vale para nada. Es una comisión que no vale para nada. Es más, lo único que hace es lo de antes, pues tener ahí el cajoncito de, no, sí, hablamos de juventud porque tenemos una comisión de juventud. Pero al final, si quieres hablar y traer políticas de juventud, hay que llevarla a pleno o a pactos de presupuesto como hemos hecho Vox. Yo, sin que sirva de precedente, estoy muy de acuerdo con Javier. El gobierno... Sin que sirva de precedente. ¿Sin que sirva de precedente? No vaya a ser. Hay que reconocerlo. Y estoy muy de acuerdo con Javier porque el gobierno de la Comunidad de Madrid, que está ahí no por un milagro del cielo, sino porque lo votó Vox, se está encargando de que las políticas de juventud no existan y que los debates de juventud no se realicen. Claro, pero Javi, es que os pasa siempre lo mismo. En el Congreso de Diputados es peor todavía. Javi, os estáis quejando todo el rato de qué mal lo hace la señora Ayuso, pues quitarla de ahí. Si es que es muy sencillo. No, yo no estoy diciendo de Ayuso, estoy diciendo de la comisión que viene al reglamento. Es más, creo que de los únicos 5 que estamos aquí que participó en la creación del reglamento fuiste tú. Sí, yo participé. Y pusiste la comisión de juventud como comisión permanente obligatoria. Pero porque teníamos previsto ganar la izquierda en 2019, ganamos en 2023. No te preocupes. Bueno. Y ahí ya será efectiva. ¿Apostamos?
Venga, yo apuesto si quieres. Bueno, iba a hacer una broma con Olona, no lo hago. Que ya lo he hecho antes. Vamos a ver, el problema fundamental, y ahí sí que hay, digamos, que es lo mollar, lo nuclear, es que no se puede tratar las políticas de juventud como si fueran algo separado del resto de políticas. Y ahí sí que es verdad que tiene razón Javi. Y ahí sí, plenamente. No puede ser que los organismos que tienen que discutir de juventud no puedan hablar de vivienda, no puedan hablar de empleo, no puedan hablar... Esto es completamente cierto. ¿Qué es lo que habría que hacer? Que en lugar de una dirección general de juventud como la que existe, que se limita a distribuir el carnet joven, vamos a ser claros, limita esto, pero no porque... No me cae especialmente mal el director general, pero es que no tiene más competencia. Es que no hace más. Sí. Lo que tendría que haber es una especie de comisionado. ¿Cuál es la diferencia? Va a decir chiringuito. O sea, he visto por el rayo del ojo. Chiringuitazo. No, porque es lo mismo. Pero si es lo mismo, es el director general, pues que se le den competencias. Que se le den competencias, ¿qué quiere decir? Que los organismos que tienen que representar los intereses de la juventud tengan dos características. Primero, que puedan intervenir en todos los ámbitos políticos, desde la perspectiva de la juventud. Esto quiere decir intervenir en vivienda, intervenir en sanidad, intervenir en educación, que son las materias que afectan a la vida de las personas jóvenes. Y segundo, que ese organismo esté participado por las propias personas jóvenes, porque no pueden ser los políticos los que le digan a las personas jóvenes lo que tienen que ser, lo que tienen que creer o lo que tienen que querer. Con lo cual podemos aspirar a... Claro que tiene sentido que exista una comisión de juventud. Lo que no tiene sentido es un gobierno de la Comunidad de Madrid que trate a la juventud así. Esa es la diferencia. Y eso ni siquiera debería ser ideológico. Es una cuestión de voluntad política. Aquí no la ha habido. Y por eso, incluso los apoyos del gobierno, el partido que sostiene parlamentariamente, que antes ha dicho que tiene la llave, pues incluso dice, oye, es que aquí se están haciendo muy mal las cosas en materia de juventud. Cambiémoslo. Ya incluso no hay ni que esperar a las elecciones. A 2023 yo estoy seguro que ganamos. Y apostamos lo que queráis. Segurísimo. No hay ni que esperar. Lo podemos hacer desde ya. ¿Por qué no planteamos un acuerdo pentapartito para dar más competencias a un organismo de la juventud y que gestione las políticas de juventud en la Comunidad de Madrid? Aquí mismo, mira, sale aquí. Consenso, unidad, espíritu de la transición. Venga. Yo lo ofrezco. Mi apoyo y todo el apoyo si la derecha está de acuerdo por lo que acaba de decir, vamos a hacerlo. Y salimos de aquí con un acuerdo. O sea, es que no hace falta tener una persona que lleve... Si ya la tienes, que haga algo el hombre. El Nicolai, se está ahí. Lo que hay que hacer es echarla. Ese ya todos los chiringuitos relacionados. Mira, la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid cuesta 16 millones de euros. De los cuales creo que 11 es para funcionar. Como el Injuve. El Injuve cuesta 45 millones de euros, quitando 10 o de entre 10 y 15 que vienen de Europa y son para el Erasmus, todo lo demás es para funcionar. Que no. Joder, no vale para entiendo nada. La crítica, claro que es para funcionar. No vale para nada. Es decir, ahora no lo digo sin las ironía. políticas de juventud donde se toman es en el Consejo de Gobierno o en el Consejo de Ministros, donde ya les tienes, es decir, no hace falta tener a otro tío cobrando para hacerlo. Y ya está, se hacen y se ponen en marcha. Y le dices al de vivienda, haz eso, al de educación, haz eso, y al de tal. No necesitas tener un tío que diga, yo soy el director general de la juventud. Que no hay que tener un director general de sanidad porque ya tenemos un presidente. No, no tiene sentido. No, porque el director general de sanidad lo que hace es gestionar la sanidad. Las políticas de juventud lo que tiene que hacer es el de vivienda, hacerlas, el de educación, hacerlas, el de universidades, hacerlas, el de cultura, hacerlas. Y no hace falta tener un director general para que va a decir, chicos, hacerlas, no sé qué hace el tío. Pero dale competencias. Las competencias ya las tienen otros. Tío, haber condicionado eso en el acuerdo de gobierno. Si es que ahora me ven y joder. Que repito que las competencias ya las tienen otros. La llave. Vamos a darle la palabra a Javier Guardiola. Vale, vamos a ver cuáles han sido los argumentos de Vox de por qué no tiene que haber comisión de juventud, que no tenéis por qué saberlo tampoco. Es decir, el argumento es, ¿conocéis al director general? No. ¿Conocéis a algún director general? Pues seguramente no. Yo tampoco conozco a todos los directores generales. De la oficina del español. ¿Conocéis otro argumento? ¿Habéis visto alguna vez la comisión de juventud? No, pero seguramente algunos vídeos de nosotros. Pues mucha gente puede que ni sepáis dónde está la asamblea. Bueno, pues también habría que otro día pues os venís con nosotros y si no lo sabéis y tal. Entonces aquí hay un problema de que lo que no gusta es que haya ni comisiones, ni parlamentos autonómicos, ni nada. Lo que no le gusta es que haya representatividad ni se saque trabajo desde las comunidades autónomas. Y esto lo habéis dicho en pleno. No pasa nada, es vuestra ideología. El problema lo tiene esto, que es con los que están gobernando. Pero aquí una cosa que a lo mejor no sabéis es ¿cuántas iniciativas ha presentado Vox en la Comisión de Juventud? ¿Cuántas proposiciones no de ley? ¿En pleno o en comisión?
Sí. Cero. Y sin embargo, todas las políticas de juventud Cero. que se han aprobado han sido gracias a acuerdos de Vox. Cero. Eso es lo que estoy queriendo decir. Que Cero. no hace falta presentar una PNL que dice juventud para hacer políticas de juventud. Ninguna propuesta que ha presentado. ¿Cuál ha sido la tuya? Empleo público y alguna. No, di unas cuantas, hay unas cuantas. Sí, y todas esas, ninguna ha unas salido. cuantas. Ninguna ha salido, ninguna se No, ha no, podido sí han ejecutar. salido, sí han salido. No, O sea, algunas todo han lo que ha salido. salido y se han ejecutado. De salud mental, por ejemplo, han salido. Pero bueno, ¿Las ha cumplido? la de acampadas No. estuvimos de acuerdo. ¿Y se ha cumplido? Todos. ¿Y se ha cumplido? Elisa habló de ¿verdad? Irene Montero, pero estuvimos de acuerdo. Y aquí no se ha hecho todavía. Pues eso. Y sin embargo, gracias a un acuerdo de presupuestos de Vox, se metió más educación, más educación. Que hicisteis y el 13 tema, puntos en un presupuesto de 22.000 millones, pero y se que no- cambió, que fuisteis y unos se cambió, pagafantas. pero no, perdona, fue Dios. un cambio de filosofía y se hizo, y se apostó con mucha más economía para la No. educación y la medida de la vivienda para los jóvenes. Pero no hacemos me ninguna callo. política. Vamos, bueno, voy a terminar. Eso sí, tenemos una PNL Vamos e iniciativas en la Voy a comisión. terminar. Os metéis en la micropolítica del día a día de la Asamblea y por lo menos yo me pierdo, no sé si el No, pues resto. sí, claro. Entonces, intentar focalizarlo en términos institucionales, en la idea de comisión. Sí, termino ya. Lo que decía, que el problema no es con la Comisión de Juventud, el problema es con las instituciones y con la democracia en general. El problema, no es verdad, tiene razón, en que se le quitaron las competencias al director general cuando tuvo que dimitir el hermano mayor de Ayuso, que vino de director general, que sí que tenía competencias en vivienda y tenía competencias en pleno, y el gobierno del Partido Popular y Vox le quitó las competencias. Vaya por Dios. Y tenía competencias. Y ahí ya estabas tú, Javi. De las Que mismas me acuerdo. competencias que- Que otra cosa es que no se escucharan, que yo te creo en eso. Las mismas Pero, competencias que pero sí que se cambiaron las competencias y sí que tenía. ¿Qué ha tenido la oportunidad el Consejo de la Juventud con la Comisión de Juventud si existiendo? ¿Cuántas asociaciones han venido a hablar y a contar los proyectos que tienen y a transmitir Y cosas los interesantes, estudios? Ha habido cosas interesantes que se han contado. Vaya. Sí, y no han trascendido. Bueno, ¿Por qué? Porque no estaba el gobierno ahí para el escuchar. de creadores de contenido te dieron bien por redes sociales cuando esto. Es muy decir, o sea que bien, alguno ha muy bien. trascendido. Os dieron a todos, la verdad. Bueno. Entonces, A mí no. ese No hables de general- eso, que para ti te han dado bien, la policía te ha dado bien también. Con Muy el bien, me tema de las alegra patas, que determinado grupo me den. Pero para resumir y para que veáis la importancia, si no se dan los espacios de visibilidad y no se transmiten los problemas ni se trabaja con temas específicos, no se arreglan. En otras comisiones, por mucho que intentemos hablar de juventud, se queda como algo subsidiario. Y eso es un problema de política. Lo que habría que intentar es que toda política pública venga acompañada de una visión juvenil. Y sobre todo, que no venga de lo que son los jóvenes, que ahora acostumbramos a ver de que algún escritor habla de que la juventud tiene todo muy fácil porque lo da la móvil, o alguna presidenta de la Comunidad de Madrid dice que es que somos la generación esta que lo tenemos todo hecho y que no sabemos la cultura del esfuerzo. Siempre se habla de los jóvenes, y lo que hay que hacer en las políticas es hablar con los jóvenes, que es lo que nos está haciendo. Me gustaría escuchar a Eduardo y a Elisa y cambiamos de bloque. Elisa, ¿quieres empezar tú? Bueno, pues acotándome un poco a lo que se nos ha dicho, la Comisión de Juventud, como bien se ha indicado, existe porque está en un reglamento y yo creo que es importante que exista una Comisión de Juventud. Eso de que no asisten los consejeros sabéis que no asisten a casi ninguna comisión, salvo cuando toca presupuestos, y para eso están el resto de cargos, que parece mentira, que se llaman viceconsejeros, directores generales, etcétera, para venir a dar cuenta. Entonces, no es que no quieran venir, es que, vamos a ver, hagamos un poquito de lectura interna, porque lo mismo pasa absolutamente el gobierno de España, que vamos, no va a ir el señor Pedro Sánchez a la exposición de presupuestos generales del Estado y está de tournée internacional, pero hombre, claro, es que resulta que a la Dirección General, a la Comisión de Juventud, no viene fulanito de tal. Hombre, por favor, no podemos ser absurdos, que una cosa son los presupuestos generales del Estado, que debería estar el presidente Sánchez, pero claro, como la IREF no le está dando el visto bueno, quizás no está tan contento con sus propios presupuestos. Pero si los eso ministros por van un al lado. Congreso todas las Eso semanas. por un lado. Luego por el otro, en la Dirección General de Juventud, es decir, tiene las competencias que tiene y que las podéis consultar en internet. Pero sí que es cierto que me parece increíble que se haga esta crítica cuando desde la Dirección General de Juventud por lo menos salen 600.000 euros de ayudas para asociaciones para que puedan realizar sus actividades, 1 millón de euros para municipios para que puedan realizar sus actividades de juventud y reformas en recintos juveniles, etcétera. Es decir, que tampoco, de verdad, Javi, si quieres hablamos de todos los ministerios que tenéis que no sirven para nada y te puedo hacer un listado porque es que me sobran 12. 12 me sobran.
por favor. A mí no me por sobra favor. la dirección general, ¿eh? A mí no me sobra. A ti te sobra todo lo demás. No, todo no, lo no. que no controláis os sobra siempre. Entonces, sinceramente, luego existe una cosa que se llama la mesa sectorial, que me parece un poco increíble que el resto de partidos no se acuerde, pero hay una mesa sectorial en la que se reúnen todos los directores generales de las distintas áreas para hablar también con el director general de Juventud y ver qué políticas se hacen. Y es que hay una cosa que hay que tener en cuenta, es que si uno coge las políticas de la Comunidad de Madrid, todas tienen un apartado que es para los jóvenes. En vivienda hay vivienda para los jóvenes, hay alquileres para los jóvenes. En educación todo tiene que ver, gracias a Dios, con los jóvenes, con las becas que se han aumentado este año más que nunca. Y, es decir, es que todo tiene que ver para y por los jóvenes. Es que los jóvenes somos personas que estamos en la Comunidad de Madrid viviendo y que tenemos el mismo derecho que el resto. Y es que no se tiene que hacer o utilizar a la juventud en el sentido que os interesa a vosotros según os llueve el aire. No puede ser. No puede ser, Javier. No puede ser que se critique aquí la Dirección General de Juventud cuando de verdad tenemos un Ministerio del Consumo que lo único que ha hecho ha sido dar la receta del hummus y que no se puede comer carne. Eso sí que sería de caérsenos la cara de vergüenza. Por ahí. O los 30.000 euros de maquillaje de Pedro Sánchez. O los 60.000 euros de alcohol y snacks para el Falcon, por ejemplo. Justifícaselo eso a esos chavales que están aquí delante mirándonos y que el señor Sánchez se ha gastado 30.000 euros para maquillarse. ¿Qué os parece? Pues esa es la realidad de los hechos. ¿Cuántos son los gastos de representación de Miguel Ángel Rodríguez en la Comunidad de Madrid? ¿Cuánto gasta en comidas de representación? Comidas, sí. ¿En comidas y bebidas? No sé, si quieres un día podemos hablar, porque demagogia aquí podemos hacer los todo. dos salarios de En médica y cualquier madre, caso, los dos salarios de médica y los dos madre salarios de médica y madre, os por inventáis ejemplo. entre los bulos de los que No, habláis. no, ¿Queréis no que es hablemos de ningún la bulo, bueno, no es ningún bulo. si queréis nos ponemos así, podemos hablar de Carromero, podemos No, hablar podrías hablar podemos de lo que hablar, nos toca podemos ahora, hablar que del yo me he hermano de agotado Ayuso, a de los comisionistas en el ayuntamiento, todo lo que tú quieras. Si quieres nos ponemos así. No, mira, yo creo que efectivamente la Dirección General de Juventudes es necesaria. Ojalá tuviera más competencias, como decía Tito, sea mediante una comisionado en lugar de una dirección general. Yo creo que la comisión sería importante si hubiera un gobierno que escuchara a las instituciones, porque, en fin, me parece tierna la posición de Vox, o sea, que es esa especie de triste melancolía de es que no hacen caso a la Asamblea. Claro, no hacen caso a la Asamblea porque sistemáticamente el partido que es llave de gobierno en esta comunidad actúa de pagafantas y es la derechita más cobarde que permite a Ayuso hacer exactamente lo que le da la real gana en todos los momentos decisivos. Entonces, claro, si tenemos un gobierno que se pasa las PNLs por ahí y que no escucha ninguna de las cosas que suceden, no en la Comisión de Juventud, sino en ninguna de las otras comisiones, ni siquiera en el Pleno. O sea, aprobamos proposiciones no de ley en el Pleno que no sirven absolutamente para nada. Pero eso no es la culpa de los partidos que estamos en la oposición, que presentamos nuestras propuestas y que hacemos nuestro trabajo de control al gobierno. Las nuestras no valdrán para nada, a nosotros nos hacen caso. Sí, muchísimo, muchísimo. No, O sea, no habéis tocado prácticamente una coma de las políticas madrileñas y estoy totalmente No de es acuerdo verdad. que aquí Elisa seguro que me da la razón, porque creo que el margen de influencia de Vox en esta legislatura, o sea, ha sido Es el que nos han dado los madrileños. totalmente ridículo, básicamente porque pues, en este momento Vox es bastante irrelevante en la Comunidad de Madrid. Entonces, más allá de eso, Y por eso se escucha pues tanto. claro, luego podemos decir que es que en las comisiones no se escucha a las instituciones o que no sé qué. Bueno, tenemos un gobierno que está prácticamente desprendido de la Cámara Legislativa, que no escucha ni a la oposición ni escucha a ningún grupo y que va por libre. Entonces, bueno, pues efectivamente eso es muy frustrante. Es frustrante para quienes hacemos tareas en la Asamblea, pero yo creo que es una labor completamente fundamental y más si estamos más en esa tarea de control que hacemos al gobierno de la Comunidad de Madrid. Los jóvenes, el problema que hay es que están encontrándose con una brecha de desafección ante la política que está pareciéndose peligrosamente a la que había hace unos cuantos años. O sea, cuando, entre otras cosas, surgió el 15M y cuando pasó todo ese terremoto político. Y estamos cerca de llegar ahí. Y yo creo que la única solución es que los jóvenes, y que cada generación lo tiene que hacer, se impliquen en política. Y la generación Z, yo creo que tendrá que pedir paso, igual que hubo un momento en el que la generación millennial consiguió entrar en política. Yo creo que la generación Z va a llegar un momento en que va a tener que dar un paso adelante, porque es la única manera que esa brecha se cierre, que participen en política, que estén presentes no solamente en las comisiones de juventud, sino también en las comisiones de todo el resto de ámbitos, en eso estoy de acuerdo, y que haya presencia joven también en los gobiernos y en todos los puestos de los partidos políticos. Muchísimas gracias, Eduardo. De hecho, estas últimas palabras nos vienen fenomenal para vincular el tema del tercer y último bloque, que es sobre el asociacionismo y la participación política de los jóvenes.
Aquí sí voy a respetar las reglas, os voy a pedir que hagáis una intervención de 1 minuto, digamos, resumiendo vuestra posición, y luego volvemos a entrar en el debate. Aquí nos gustaría que abordaréis, que tratéis el tema de la situación del asociacionismo y la participación juvenil. ¿Cuál creéis que debería ser, de acuerdo a vuestra evaluación de estas dos cuestiones, las mejores políticas para impulsar la participación política de los jóvenes de manera institucional o no institucional? ¿Sí? En esta ocasión entonces vamos a hacer el orden inverso de lo que hemos hecho al principio. Empezamos con Jacinto, luego Javi Pérez, luego Guardiola, Más Madrid, y Eduardo y Elisa. Adelante. Un minuto, ¿verdad? Un minuto, ¿eh? Un minuto. Voy a ver si puedo. Lo más importante para que los jóvenes tengan una participación política más intensa es que en general socialmente hay una participación política más intensa. Edu decía hace poco, o sea, la última intervención, hablaba de la desafección. Yo creo que esto es un elemento que además deberíamos estar todos de acuerdo en que es un hecho, es que es una cosa que va más allá de lo ideológico. El ver la evidencia, y la evidencia es que hay una falta de interés generalizada y una asunción de que la política solo se hace en las instituciones. En esa cuestión. Hay mucha inquietud social entre las personas jóvenes, pero menos inquietud política, porque la política es una cosa que se hace en las instituciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sacar la política de las instituciones. Y para esto, el sacarla y llevarla al común social. Y para esto es muy importante, muy importante, que de las administraciones públicas se establezcan cauces de participación. El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, que existe actualmente, tiene que tener unas capacidades de actuación muy superiores. Muy superiores. Y aquí alguien va a decir que hay que eliminarlo, y no mira a nadie. Lo que tenemos, tienen capacidad de actuación que van en 2 ámbitos. Primero, recursos sobre la mesa para que se puedan incentivar sus actividades. Y segundo, y más importante, un mecanismo institucional para que su voz tenga que ser necesariamente oída en todas las políticas que se realicen en juventud. Me he debido pasar 2 segundos. Perfecto. Javi Pérez. Sin que sirva de precedente, porque ya van 2 veces, estoy en parte de acuerdo con lo que ha dicho Los extremos Tito, se tocan. porque es verdad que... ¿Veis cómo va a ganar la izquierda? Que hay... No, y es que a veces dices cosas de sentido común que eso en tu tú partido también, no pasa. querido. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo sí que veo que en general hay una desafección de la gente en general, no solamente los jóvenes, igual los jóvenes un poco más, pero en general de la gente, aunque justamente en este público no se puede decir porque habéis venido aquí a un debate de política, entonces justo vosotros no representáis eso, o sea, ya por sí os damos las gracias porque se nota que sí que os interesa, ¿no? Pero realmente es necesario que la gente se involucre más, que se involucre más por todo, ¿no? Y fijaos cómo es que Vox hemos presentado un plan que pedimos al gobierno de España que pregunte a los españoles por ciertos temas. Es decir, que no solamente tenemos que votar cada 4 años, sino que hay ciertas políticas que nos afectan a nuestro día a día que podemos realmente preguntar y que la gente se involucre más y que decidamos los españoles sobre ciertas políticas. Y esta participación en la política pues la tenemos que dar y ojalá podamos ir mejorando en eso y al final, si tenemos más participación de los ciudadanos en la política, la democracia será más real. Javi Guardiola. Bien, yo voy a empezar con una pregunta y es ¿quién puede participar? Porque esto es un problema que tenemos en nuestra democracia. No todo el mundo tiene el mismo tiempo en la vida. Es verdad que aquí a lo mejor hay gente de organizaciones juveniles de partidos políticos, hay gente del mundo de la universidad, del Consejo de la Juventud, pero ¿no os pasa cuando organizáis cosas que hay veces que intentáis llenar las salas o que intentamos que venga mucha gente y todo el mundo tiene, pues es que tengo que trabajar, tengo que ayudar en casa, tengo que estudiar, meter de tal? A lo mejor es que no todo el mundo tiene el mismo tiempo. Y eso es un problema para la democracia, que no tengamos el mismo tiempo y las mismas oportunidades porque hay una desigualdad estructural. Porque ¿quién asciende en las asociaciones o en los partidos políticos? ¿Quién ha podido dedicarle tiempo? Mayoritariamente. Y eso es una desigualdad que tiene que resolver nuestra democracia, porque ocurre en todo. Entonces, si tú necesitas tiempo para trabajar, ¿no? Pues para estar estudiando, que aquí había gente que trabajaba y estudiaba, para ayudar en casa, si estás sacándote una carrera, un grado de formación profesional, si intentas sacarte un idioma a los findes, Entonces, vuestra si propuesta intentas es que tengan tener... 30 horas los días. Pero si no te he dicho nada, estoy haciendo una reflexión ahora, Javi. Perdón. Los días no, pero las jornadas de trabajo estaría bien. Vamos a dejar que Entonces,
En ese sentido, es decir, necesitas tiempo incluso para la pareja, Javi, que esto lo hemos hablado alguna vez también desde la política, o también tiempo para las amistades. Si necesitas tiempo, llega un momento que es una cuestión de prioridades. Y hay gente que tiene más tiempo que otro y tiene más oportunidades. Y eso es algo que deberíamos trabajar desde la política. Vale. Muchísimas gracias. Eduardo. Bueno, no sé, estoy fundamentalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo Javi. O sea, yo creo que participar se ha puesto cada vez más complicado. O sea, a medida que aumenta la precariedad, a medida que aumenta la erosión de los vínculos sociales, pues es más complicado proyectarte a futuro, es más complicado formar una familia, es más complicado tener una vivienda, es más complicado un montón de cosas, pero también es más complicado participar en política. Y desde ese punto de vista, cada vez que aumenta esa desigualdad, se reduce la participación y quizás también es parte de la brecha que existe, pero además yo creo que cuando hablaba antes yo creo que cada generación incorpora sus propios problemas, incorpora sus propios temas. Y yo creo que la generación que está entrando está incorporando muchos temas y se la está señalando precisamente por ejemplo, se la llama la generación de cristal, por poner encima de la mesa o expresar malestares que antes estaban ocultos, como puede ser el tema de la salud mental, como puede ser determinados temas ligados a la discriminación, a sufrir bullying, a visibilizar una serie de situaciones por las que algunos te señalan y te dicen que eres débil si las expresas, pero que esta generación sí se está atreviendo a ponerla encima de la mesa y a mostrarla también, por ejemplo, a través de las redes sociales. Y esos temas que se incorporan, o el propio cambio climático, que también es un tema que están liderando en gran medida las generaciones más jóvenes, que la política se acerque a esos temas y que trabaje esos temas y que dé oportunidades a que sean los jóvenes los que tengan la voz cantante en esas cuestiones que les afectan y que les interesan, yo creo que es completamente vital para que se reduzca esa brecha. Muchísimas gracias. Elisa. Bueno, yo creo que aquí hemos coincidido un poco todos en que hay una desafección, pero creo que sobre todo hay una desafección porque lo que se ve no gusta. La imagen que quizás en muchas ocasiones podemos llegar a desprender no os emociona, no os gustan los temas de los que estamos hablando, no os sentís identificados y no os llama la atención. Dices, ¿por qué voy a participar en esto si luego no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Ya no es solo una cuestión de tiempo, que creo que por supuesto es fundamental tener tiempo, es una cuestión de que yo creo que solo hay dos formas de cambiar el mundo y siempre lo he defendido de esa manera, y es ser un gran manifestante o estar dentro de la política. Y quizás nos toca implicarnos un poco más en lo que en cada uno en el espacio que pueda, pero no cuesta nada y no es demasiado tiempo mandar un correo a cada uno de los diputados jóvenes que estamos aquí, que recibimos, yo por lo menos recibo un montón y que me tomo el tiempo en responderlos y estoy seguro que el resto de mis compañeros también. Creo que también nosotros tenemos que acercar esa política y traducirla y trasladarla en qué os afecta a vosotros, y ahí tenemos un gran deber a nivel político nosotros, de acercarnos a vosotros y no que seáis vosotros quienes vengáis a pedirnos algo a nosotros, sino invertir el orden porque os lo merecéis y porque os merecéis un respeto y porque os merecéis que os escuchen. Entonces yo creo que mi lectura sería que tenemos que hacer esa parte inversa de escucha activa, de saber qué necesitáis y quizás de esa manera pues también os enamoráis un poquito más de la política, porque sin duda es maravillosa, aunque se haya visto denostada y quemada en los últimos años. Vale, muchísimas gracias, Elisa. Bueno, parece que hay una especie de consenso, esto ha sido un momento mágico, al menos con la palabra... Ahora lo rompemos, ¿no? Con la palabra, al menos con la palabra desafección. La fuente de desafección, seguramente ahí sí que tenéis opiniones diferentes. Si queréis sondar en esas diferencias, fantástico, pero si queréis también explicarnos un poco, bueno, de vuelta, en términos de propuestas, qué se puede hacer para mejorar la participación de los jóvenes, tanto en política institucional como no institucional, pueden ser dos elementos para el debate. Y aquí, ¿quieres empezar tú misma, Elisa? Sí, Venga. yo creo que el primer punto es no insultar a otros partidos y menos aún a sus votantes, porque si los partidos están en una cámara, quiere decir que hay un montón de gente detrás que los ha elegido, como ha pasado anteriormente en el otro bloque hacia Vox. Creo que hay que respetar a todos y cada una de las personas que van a una urna y depositan un voto, por lo tanto hay que respetar a los partidos y su representación. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, creo que hay una cosa que es fundamental, es
de verdad, quizás lo que estamos haciendo esta generación de políticos, que yo creo que lo hacemos todos, que es a través de las redes sociales, donde realmente os movís vosotros, que os movís en TikTok, que os movís en Instagram, que decir qué estamos haciendo, aterrizarlo. ¿Qué proponemos? ¿Qué decimos? ¿Qué aportamos? ¿Qué sumamos? Y cuando os preguntamos, ¿qué necesitáis? ¿Qué queréis? ¿Qué podemos aportaros a vosotros? Es decir, creo que está cambiando también esa perspectiva y yo soy muy optimista y creo que cada vez va a haber más jóvenes implicados, ya sea de manera de asociación o ya sea de manera en política, pero hay que tener ilusión por aportar en algo y también hay que pedir. Y tenéis que pedir y tenéis obligación de pedir. Y si algo no está bien, decirlo y criticadlo y decídnoslo, porque si no es absolutamente imposible. Tenemos todos los canales de comunicación abiertos, justamente nosotros todos, para que nos podáis hacer llegar lo que necesitéis. Y de verdad, yo esto os lo transmito, y da igual el partido y da igual el color, porque si conoces a uno, ya se lo mandará al otro. No hay ningún tipo de problema. Creo que en eso más o menos vamos a estar todos en esa misma línea, pero sobre todo sí que quiero pedir respeto a la pluralidad que tenemos en la Asamblea y respeto a la representación que tiene cada partido, porque no nos podemos reír de los electores que han tenido, que muy honrosamente han ido a votar. Yo ahí estoy de acuerdo con Elisa y me alegro que sea la primera representante del Partido Popular que denuncie, por ejemplo, que Vox haya llamado al Partido Socialista organización criminal, ¿no? Es decir, creo que el respeto es básico. Creo que el PP se lo debería aplicar con con Podemos, porque Claro. Estamos ahora hablando si dentro quiere de este debate, Javier. no, yo también, yo estoy hablando de la política en general. Yo creo que a Podemos se le dicen bastantes términos. Nosotros que no me el Pantone, no me rubia dirás. y tonta. No, a mí no me dirás. Te recito todos los ¿Te lo he insultos dicho yo? que ¿Te lo he recibo dicho en la yo? ¿Te lo he dicho a mi partido? No, lo han dicho tanto de tu partido No, de como mi partido de no te lo han Madrid. dicho y lo saben. Sí, y de Podemos. No, lo sabes sí, que no. Sí, A sí. mí me mandó el consejero de justicia a hacer dieta un día. Y no me enfado porque es un buen consejo.Igual cuando lo da Alberto Garzón, cuando lo da el señor López. Bueno, aquí refiriéndonos ya a la pregunta, hay algunos datos de desafección política en la juventud que supera el 90%. Algunas veces, y lo hemos hablado en pasillo, yo creo que para ambos lados, algunas veces no nos podemos sentir parte de todo, pero algunos días quizás no sentimos que a lo mejor no cumplimos, ¿no? Quizás aquí nos hemos reído mucho, pero también si lo ve gente de fuera, a lo mejor dice, pero esto parece como más una toma y daca, ¿no? Más que políticas, aunque se hace bastante política, aunque nos hemos reído un rato, yo creo que hemos pasado buen debate, pero es una preocupación que sí que tenemos desde nuestro grupo y personalmente también creemos que lo primero es conocer qué se hace en la política para no caer en los populismos y en las verdades a medias, quería decir mentiras, que son las peores mentiras, y esas verdades a medias se suelen utilizar un poco para pues a rascar unos votos y tal, y es muy fácil hacerse viral y es muy fácil, pero las palabras tienen significado y jugar con el significado de las palabras crea realidades, y hay veces que creamos realidades que no gana ni uno ni otro partido, sino que pierde la democracia. Y en la democracia perdemos todos y todas, ¿eh? No lo digo como partido, sino ya lo digo como ciudadanos. Y eso creo que es a donde nos debería llevar la reflexión de participación. ¿Cómo hacer para que participen los jóvenes? Lo primero es luchar contra las dogmas de no te mojes, no te involucres, porque eso no es bueno, porque te van a señalar, porque no vas a tener empleo, porque si te señalan con esto no lo van a ver bien en el trabajo. Esto se ha dicho mucho, ¿eh? Hay mucha gente que se mete en organizaciones casualmente de izquierda, te lo dice. Dice, no, es que si te metes aquí, luego para encontrar trabajo o tal, y tal. Bueno, el caso, yo creo que eso es lo primero que tenemos que luchar contra esa dogma de no te mojes, no te impliques. Y luego, desde las políticas públicas, lo que podemos hacer, aparte de cambiar esa cultura, es invertir también en la construcción social y en la participación social, que es también una parte de la democracia. Mucha gente lo llama chiringuitos, como por ejemplo se llama el Consejo de la Juventud. Que tengamos este espacio en el que el Consejo de la Juventud o Demos, que por cierto, el Consejo de la Juventud financiado por la Comunidad de Madrid, que se ha intentado cerrar, pues dé la oportunidad de que se nos esté escuchando aquí y que estemos hablando y que luego haya, pues si se turno de preguntas o si no, preguntas individuales luego por redes, es positivo para la democracia, pero debería haber muchos más espacios, muchas más entidades, mucha más gente que quiera participar y quiera organizarse. Y hay mucha gente que a lo mejor no puede organizarse también por problemas de dinero. Y eso es una realidad. Y es una realidad a la que hay que combatir.
yo voy a discrepar un poco, pero y creo que es una cuestión interesante. Siempre se ha trasladado, hablaba antes Elisa, que con lo que ella ha dicho estoy de acuerdo, que esos mecanismos de ponerse en comunicación con los representantes públicos tienen que estar abiertos y permanentemente ser de dos direcciones, bidireccionales. El problema es enfocar la participación como que las personas jóvenes hablan con un representante, que es otro señor o otra señora, y no tienen mecanismos propios de participar. Hay un problema con en la democracia española que va mucho más allá de la participación de los jóvenes, que es la práctica inexistencia de métodos de democracia directa. Y esto es muy relevante. Y esto no es nada extremista, esto es un planteamiento de la democracia jeffersoniana de Estados Unidos. No estoy hablando aquí de ningún otro mecanismo. Os pongo un ejemplo. La Comunidad de Madrid es la única comunidad autónoma que no tiene ley de vivienda. Podría tener un contenido u otro. Se juntaron 75.000 firmas, hará, no me quiero equivocar, 2017 quizá, bueno, 2016-2017, 75.000 firmas de personas, muchas de ellas jóvenes, que lo que decían es: queremos una ley que regule el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid. Tenía mayoría la derecha, es decir, esa ley, si se hubiera tramitado, hubiera el Partido Popular y en aquel momento Ciudadanos podido imponer, digamos, sus criterios. Se negaron a tramitarla. Claro, luego hay desafección. ¿Qué se le dice a todas esas personas jóvenes que se han organizado, que han dicho: voy a elaborar un texto legislativo y lo voy a presentar, y quiero que se debata? Cuando desde una mayoría parlamentaria se dice: no se va a debatir, aunque pudiera yo imponer la ley. Esto, primero, requiere un cambio de actitud por parte de la representación pública, y en segundo lugar, un cambio institucional. Necesitamos llevar más competencias a las administraciones que están más cercanas al ciudadano, a los ayuntamientos, y ahí permitir que los ciudadanos participen sin intermediación de partidos políticos, que puedan plantear directamente sus reivindicaciones, sus planteamientos, y poder someter a la deliberación pública sus propuestas. Y eso sería una democracia, si me permitís, republicana, pero no estoy hablando ahora de la forma de Estado, una democracia de mucho más calidad. Y ahí no habría desafección, porque hay desafección en tanto en cuanto se interpreta la política como algo que hacen otros. Y la política no puede ser algo que hagan otros, independientemente de cuál sea la ideología de cada uno. La política tiene que ser algo, si estamos en una democracia, que haga todos y cada una de las personas. Pero para eso las administraciones tienen que decir: lo que tú hagas, y estoy de acuerdo con Javi, también, hombre, que ha dicho: no podemos votar cada 4 años. Me alegra que Vox esté diciendo: hombre, esto de votar está bien, hombre, está bien, me alegro. Pero no puede limitarse la democracia ahí. Bueno, y eso ya no estamos diciendo. Pues si te lo estoy dando la razón, Jolín, Bien, ¿no? pues díselo a tus jefes de arriba. Eso. Entonces, el jefe es el pueblo, Javi. Esto era para descensar. No se puede, y con esto concluyo, no se puede atribuir esa no presunta, porque existe, la desafección a un problema de la actitud de las personas jóvenes. No, es un problema de las instituciones que no tienen mecanismos para participar. Y participar no es mandar una carta al diputado o a la diputada, que está muy bien. Participar es tener capacidad de decidir en el día a día. Y para eso hace falta una reforma institucional en toda la democracia española. ¿Y qué pasa? Que esto, evidentemente, en la Comisión de Juventud de la Asamblea de Madrid no lo vamos a acabar de hacer. Pero si no se plantea ese debate, que, como digo, no es ideológico, no es de parte, siempre va a haber periódicamente nos vamos a encontrar con una desafección política. Si no tienes una democracia de mayor intensidad, va a haber desafección. Y ahí vamos a perder, lo decía Javi antes, y ahí vamos a perder todos, no un partido ni otro, toda la sociedad en su conjunto. Pues yo repito, por dar una propuesta concreta, nosotros ahora mismo estamos pidiendo que los españoles, también, y por supuesto también los jóvenes, claro, decidamos sobre ciertas políticas importantes que nos afectan al final del día a día, ¿no? Y nosotros creemos que es importante. Hombre, al final tú quieres unos representantes que lleven la gestión y que lleven tal, no vas a estar todo el día haciéndolo tú, ¿no? Para eso que delegas, pero hay ciertas cosas que creo que es importante que nos pregunten. Y eso haría una concienciación de tener que estudiarte más los temas, tener que saber un poco la realidad de qué va, porque te afecta, ¿no? Y yo creo que otros países lo tienen, y al final se hace que esa participación de la ciudadanía en la política y en las decisiones se haga mucho mejor. Y luego ahí, por romper una idea, a mí, yo por ejemplo, en el grupo parlamentario nosotros somos 13, el que más habla de juventud, en nuestro caso, nosotros tenemos 2 reuniones a la semana.
y en todas las reuniones mete el tema de juventud y lo importante que es políticas para la juventud, es Mariano Calabos, que tiene 72 años. Es decir, muchas veces los jóvenes no solamente queremos que nos represente un joven, claro que queremos estar representados con jóvenes y con gente que sepa lo nuestro, ¿no? Pero creo que los jóvenes no solamente podemos ir a la política a hablar de juventud, podemos hablar de muchas cosas y hay gente que puede hablar de juventud que no es joven, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que romperlo, ¿no? Yo estoy muy orgulloso, nosotros en nuestro partido la juventud es muy mayoritaria, además y se implica en todo, ¿no? No solamente en lo que es una organización que se pueda llamar jóvenes, sino que está en el día a día pues de todos los departamentos del partido, ¿no? Y yo creo que esa participación tiene que ser así, no solamente pues como, perdonar que os utilice, ¿no? Como unas nuevas generaciones o unas juventudes socialistas que solamente están ahí, pero bueno, al final no participan en el día a día. No digas eso, no digas eso, que te doy a un azote ahora. Bueno. Eduardo, yo no sé si... Bueno, corramos un tupido. Sí, yo no he intervenido. Esto se pone interesante. Se nos pasan imágenes así. Bueno, yo no he dado para tanta imaginación el asunto, ¿eh? Seré yo. Que ya a estas alturas... Luego que no están en el gobierno. Claro. A ver, me parecen reflexiones interesantes, la verdad. O sea, yo... no sé, me parece que podríamos preguntarnos por qué en España no hay mecanismos como pueden ser... Entiendo que estás hablando de referéndum. Sí, justo. Pues sí, pues esto podría ser muy interesante. El problema es que cada vez que se ha planteado en este país abrir una reforma constitucional para posibilitar este tipo de cosas, porque la cuestión es que la Constitución nacida del 78, que algunos quieren convertir en una especie de jarrón chino que no se pueda tocar, porque si la tocas y intentas mejorar una coma de lo que pone ahí, parece que estás insultando a las generaciones que nos trajeron la democracia, que es como, pues no necesariamente. Uno puede plantear que se puede actualizar un texto sin necesidad de echar por tierra todo lo que se hizo en ese momento. Pues es una constitución que le da efectivamente un peso a los partidos políticos y un aislamiento a los partidos políticos con respecto a lo que hay fuera, que es descomunal. Y no hay prácticamente ningún mecanismo de interlocución directa o de compensación de ese centro gravitatorio que suponen los partidos políticos. Y hay otros países en los que no ocurre también tendrán otros defectos, o sea, porque mira, Italia tampoco es el gobierno más, tampoco es el lugar más estable del mundo ni más deseable del mundo en cuanto a sistema político, pero sí que, por ejemplo, tienen la figura del referéndum mucho más desarrollada y de forma mucho más habitual que la que existe en España, que es prácticamente excepcional o irrelevante, inocua, ¿no? Pero en España está, es decir, que si no la usamos porque no queremos, porque se han usado dos momentos. Sí, pero no existe, por ejemplo, un mecanismo por el cual la ciudadanía puede reunir un determinado nivel de firmas y hacer que se someta necesariamente un proyecto legislativo a referéndum, o que si se tocan determinados aspectos se tiene que... O sea, podría desarrollarse un sistema para garantizar que estos referéndums se tengan que llevar a cabo. Solo una frase, es que no son vinculantes en la Constitución española, salvo excepciones. Todo eso que queréis plantear vosotros serían brindis al sol. Yo lo que sí, y ofrezco otro acuerdo, claro. Hagamos una reforma constitucional para que los referéndums sean vinculantes. Yo te la apoyo, No son vinculantes, pero si tú, el pueblo vota. Oye, sale un 70% de la cosa y los políticos no lo hacen, pues lo que harán es no les volverán a votar. Pero sí que un pequeño apunte, que sí que existe la iniciativa legislativa popular. Sí, pero efectivamente. Pero no hay obligación de tramitarla. Pero precisamente es el ejemplo que ha puesto Jacinto. Si existe el mecanismo de iniciativa legislativa popular, se reúnen las firmas, se lleva a una cámara, la cámara dice que no lo admite a trámite y se acabó el tema, pues entonces evidentemente lo que genera es frustración para la ciudadanía, porque parece que todo el trabajo de movilización para hacer que la clase política se haga cargo de un problema luego no va a ninguna parte. Claro. Entonces eso es muy frustrante. Yo creo que es una cosa que pues sí, que podríamos reflexionar sobre ella. Nosotros estamos planteando también otra serie de cosas. Yo sé que es un debate que mucha gente no está de acuerdo, nosotros lo estamos defendiendo. Creemos que sería bueno y que incrementaría la participación de los jóvenes que se bajara la edad de voto de los 18 a los 16 años. En este país se puede hacer muchas cosas a partir de los 16 años, por ejemplo, trabajar. ¿Se puede ir a la cárcel? No. ¿Se puede ir a elecciones sindicales? No, a la cárcel no. Bueno, Centro de menores. Bueno, se puede entrar en cárcel con 16, ¿eh? Sí, bueno, centro de menores. Y sin embargo no se puede participar de los asuntos públicos.
Pues yo no entiendo por qué, la verdad. No sé por qué tenemos que desconfiar del criterio o negar ese derecho de participación cuando sí que ofrecemos otras responsabilidades mucho mayores a la juventud. Y creo que si estamos pidiendo más participación y que pues pasa para empezar por implicar a la gente más pronto en la política y en los asuntos de todos, ¿no? Y bueno, efectivamente luego pues hace falta tejido social y hace falta asociaciones y hace falta autoorganización de cada uno para lo que quiera, no solamente para cosas políticas, culturales, de ocio, pero ese tejido solamente existe allí donde hay instituciones que, que ponen los recursos también, que hacen que las dificultades materiales que uno se enfrenta cuando no tiene un espacio en el que reunirse físico, pues de repente tengas una casa de la juventud en un barrio, en un distrito, donde puedes reunirte, donde puedes llevar a cabo determinadas actividades. Si no existen esos recursos disponibles, pues es muy complicado que los jóvenes hagan iniciativas o tomen la iniciativa de sacar adelante los proyectos o las iniciativas que les surjan. Bueno, realmente no habéis roto la magia, hay diferencias, pero bueno, ha sido un bloque menos guerrero, os ha quedado muy bonito. Pero para no generar frustración en la audiencia, que lo que quiere es... vamos a dedicar los últimos 10-15 minutos que tengamos de este evento para recoger algunas preguntas del público y que podáis ir contestando en función del interés que tengáis en lo que están preguntando. ¿Hay alguna pregunta? Pleno pulmón. Aquí. Bueno, hay varias. A ver, voy a ir apuntando yo. Por ahí atrás. Esa es mía. Una ahí. ¿Sí? Tiene que ¿Alguien más por ahí? Pregunta. No se te Un poco bajito. A ver, no, ya está encendido el micro. Ya está encendido. Mira ahora. A ver. Y pedale Alon. Ay, no, es que. Grita, sí. ¿Vale ahora? Encienden desde arriba. Bueno, venga, a pulmón, venga. Inténtalo. No, sino que se acerque. Sí, pero que te lo están encendiendo. Prueba ahora, que te lo están encendiendo. Vale, dale. ¿ahora? Ahora. Ahora sí. Genial, buenas Sí tardes. se puede. Mi nombre es Jorge y esto más que una pregunta es una objeción. Y es que se podrían haber objeción. hablado de muchas cosas, como decía Guardiola. Una de ellas creo que podría haber sido el tema del feminismo y la igualdad. Sin embargo, me parece que esos grupos de izquierdas que siempre defienden la igualdad y el feminismo hoy no se ven bien representados. Entonces, solo que me gustaría que la próxima charla que viniese predicasen ustedes un poco más con el ejemplo y no viésemos solo una mujer aquí debatiendo. Muchas gracias. Bueno. Elisa, es un poco, yo creo que es un poco feo. Oye, no estaba. No, sí, quiero decir que pases por alto una circunstancia Que Raquel que hemos está explicado embarazada antes de este baja. debate. Pero igualmente que es que, somos 2 a 3. Bueno, vale, está bien, pero creo que es justo decir esto. La portavoz de mi grupo en esta materia es Raquel Huerta, que lleva toda la legislatura trabajando en la Comisión de Juventud. Raquel Huerta está a punto de dar a luz y acaba de iniciar el periodo previo por lo que sería el permiso de maternidad, pero en este caso porque está en una situación de embarazo muy avanzado. Si no, hubiera sido Raquel la que hubiera venido y oye, yo seguiríamos hubiera 3 a estado 2. totalmente encantado. Vale. Y efectivamente seguiríamos 3 a 2 y si incluyes me parece una reflexión muy acertada igualmente, pero... Yo puedo contestar, yo quiero contestar. Pasamos a la siguiente pregunta. Yo quiero... No, pero que quiere contestar Javi. ¿tú quieres Sí, comentar algo? quiero contestar. Sí, que va a molar. Sí. Súper rápido. Súper rápido. Yo creo que si aquí hubiese 5 mujeres, yo como hombre a mí no me importaría. Es decir, es lo mismo que he dicho antes. Lo mismo que he dicho antes de juventud. Claro. Es decir, ¿pueden hablar de juventud de una persona de 72 años? Sí. Pues aquí 70. Creo que tiene sentido una comisión de juventud. No, pues la comisión de mujer en la asamblea tampoco tiene sentido. Venga, ahí atrás. Madre mía. Tenemos otra pregunta. A ver, no se te oye. A ver, ¿el otro? Voy a poner aquí para... Había una lucecita. Prueba ahora. Funcionaba. No, espera, es que tienen que ir activándolo. No funciona. Dale a ver si lo apagaste. Hola. Ahí. Ahora. ¿Ahora sí? No. Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Tiene la luz? Ahora, No sé, yo es que no... O sea, le Venga, oigo adelante, poco. vamos. Venga. Bueno, lo primero, gracias a todos por estar aquí. Es un placer que se junten 5 jóvenes a hablar de política sobre juventud.
Lo primero, me gustaría apelar a Javi, el diputado de Vox. Tu participación aquí, no te lo digo como una crítica constructiva, ¿eh? O sea, de verdad, no, de verdad que no es a mal. Pero has venido aquí a decirnos que la palabra juventud no tiene que estar en las políticas porque no es necesario, ¿no? Y a quitar, o sea, te parece todo innecesario, todas las instituciones te parecen innecesarias, o sea, no, de verdad, no te lo digo a malas, pero no he sacado en claro qué propuesta tienes tú para la juventud madrileña. Pero claro, es que si luego leemos la página de Vox en la que pone que eres licenciado en Teología por la Universidad de Damaso en Madrid y estudiante de Ingeniería y Edificación, que tienes un máster de la BIM, de un colegio, bueno, que has cursado el programa de liderazgo del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, claro, es que entiendo que a lo mejor no entiendes lo que son los verdaderos problemas de la juventud madrileña. Entiendo que quieras sacar la palabra juventud de todos los debates cuando no estás cerca de los problemas que tenemos los jóvenes en Madrid. Bueno, te contesto, ya que me has hecho una pregunta, te contesto. Ah, vale. Estáis todos. Si puede ser breve. Sí. Esto de verdad que sí. Con lo de has dicho al principio de la charla, bueno, yo he llegado un poquito tarde, pero al principio, que la izquierda no para de decir mentiras por metro cuadrado. No sé, y ahora con el tema sanitario te lo quiero sacar no por nada, sino porque yo soy de un pueblo de la Comunidad de Madrid en el que primero nos dijeron que nos iban a cerrar el médico por las tardes y yo ya no tengo médico por la tarde. O sea, yo no tengo un médico asociado y si me pongo malo, no, o sea, le estoy quitando la hora a otro paciente, ¿no? Ahora me han quitado las urgencias y sí, me las han quitado. ¿Habéis cambiado los SAR por PACs o cómo se llaman ahora? Swap. No, PACs. PAC. Punto de atención continuada. Habéis cambiado los servicios de atención rural por punto de atención continuada, creo, o algo así. Ayer no había médico en mi pueblo por la noche en urgencias. No sé si esto también es una mentira o es a causa de las políticas que estáis llevando a cabo. Pregunto. Y has dicho que Más Madrid talaba árboles, pero es que vuestra propuesta para la nueva Plaza del Sol es poner toldos. O sea, esa es vuestra propuesta para que haya sombra. Y ya... Deberían ser Espera, preguntas. disculpa. No, ya acabo, te lo prometo. Ya para acabar con un tono más, o sea, para apelaros a todos y de verdad que de buen rollo, ¿eh? ¿No creéis que la juventud, o sea, habéis hablado ya al final de los problemas de la juventud, ¿no creéis que es que la juventud estamos infrarrepresentados en las instituciones, en los partidos, que no se nos da a lo mejor el espacio que nos corresponde para que yo pueda ir a mis compañeros de la uni, a mis amigos, a mis tal, y les diga, implícate que vale para algo? ¿No creéis que pedimos poco en general, en todos los partidos, Y, No, hay más palabras. Porque sí o no, bajar la edad a 16 años. No tengo opinión formal al respecto. Estupendo. Entonces, si no tienes opinión, mejor. Con ese Yo creo que podemos irnos a cenar. Por ahí hay varios. A ver, vamos a intentar. Bueno, han habido muchos. Un segundito. Ha habido muchos temas, ¿vale? Intentar traducir toda la intervención en términos de pregunta para poder contestar algo. No hace falta contestar todo. Yo quiero que más gente también participe. Hombre, ha hecho una alusión personal. Sí, en esto, discúlpame, me pilló distraído, no debería haberlo permitido, pero bueno, algo rapidito y ya, ¿vale? Muy fácil. Durante todo el debate igual no me he sabido expresar o tal. Yo lo que quiero decir es que las políticas que más afectan a los jóvenes no tiene por qué venir de un documento que se llama Política de Juventud. Y a la prueba me repito que en la Comunidad de Madrid ha sido así. Es decir, cuando todas las políticas de educación, las políticas de vivienda, las políticas de sanidad, las políticas de empleo no han partido ni de la Comisión de Juventud, ni del Consejo de la Juventud, ni de la Dirección General de Juventud y cuando incluso algunas o las que han sido enfocadas directamente a los jóvenes. Y luego has hecho una alusión personal a mi trayectoria académica. No sé qué es lo que no te gusta. Yo estudié en una universidad pública aquí al lado, en la Politécnica. Estudié también en la Universidad de San Damaso porque tuve una etapa de durante 4 años de mi vida que estuve en el seminario por una inquietud personal. Me he hecho un máster, hice un máster durante la carrera en el colegio de aparejadores. Luego he hecho un máster que me ha ayudado para ser político, para aprender más. No sé qué es, todo me lo he pagado yo. No sé muy bien qué es lo que eso no te representa. Aquí tienes estudiantes, aquí tienes gente que, oye, ha estudiado, que paga sus estudios, que sus padres les ayudan a los estudios. Yo he sido profesor particular desde que tenía
16 años para pagarme todo eso. Soy el séptimo de 8 hermanos, ya te digo yo que mis padres no me han pagado nada. Entonces no sé muy bien qué es lo que te molesta de mi carrera o qué es lo que te molesta. Bueno. Yo creo que es Madrid. Me acaban de decir de la organización que ya tenemos muy poco tiempo. Va a haber 2 preguntas más. Y ya, en términos de pregunta, por favor, adelante. En primer lugar, muchas gracias por venir a hablar, fue muy interesante. Pregunta específica, para ser breve. Madrid es una de las pocas comunidades autónomas que no ofrece ayudas complementarias para las becas de Erasmus. Entonces, yo quería preguntar en específico al sector de la derecha qué opinan sobre esto. Y además, es un tema candente porque no es que no se haya sacado, por ejemplo, este mes se hizo por primera vez fuera de Estrasburgo el primer evento europeo en Santander. Yo también. Fuimos. Y fue un tema bastante polémico y que se habla y que lleva tiempo pidiéndose y que no se ha solucionado. Entonces yo quería preguntar a ti en específico y si quieren contestar alguno más, ¿qué opinas? Ya no como partido, sino tú como individuo. Elisa, vale. No digo, pensaba que estábamos recopilando todas las preguntas. No, dale. Trajo Javi la iniciativa al pleno, se aprobó. Y ahora hay que ver hay que ver en el tema presupuestario. Estamos en ello. Bueno, yo estamos justo con los por echarle un cable a Elisa, que ella es el Poder Legislativo, se aprobó por todos los grupos menos por el Partido Popular. Abstención. Bueno, pero no se votaron a favor. Es decir, se votó a favor de todos los grupos excepto por el Partido Popular. Es la única comunidad que no tiene un complemento Erasmus. Y hay comunidades, incluso de derechas, que también lo tienen. Es decir, no se entiende por qué no. Se podía haber aplicado desde este curso académico, no se ha aplicado. Veremos en los presupuestos si viene recogido. Y no quiero culpar a Elisa porque está en el Poder Legislativo y a lo mejor ella quiere. La realidad, no ha salido porque el Partido Popular no lo ha hecho. Ha habido otras prioridades, en cualquier caso sanitarias. Hemos pasado una pandemia bestial, entre tantísimas otras cosas. No, de verdad, no, pero perdona, el cable al cuello. Vamos con la siguiente pregunta. Y ahí, sí. En otras comunidades no han pasado ninguna pandemia. ¿Se me oye? Sí. Vale. Sí dan ayuda. Bueno, señora Vigil, no sé si me recordará. Hombre, claro que sí, paisano, ¿cómo estamos? Bueno, mire usted. En términos, tuteame. Por favor, silencio. Pregunta. Vamos a plantear las cosas en términos de pregunta. No se conoce tampoco cuánto cuesta el abono de transporte en Madrid, que veo que ustedes al metro van solamente a hacerse fotos. He venido en metro. Perdona, disculpa que te interrumpa. ¿Podrías plantearlo en términos de pregunta? Sí, así el resto pueden preguntar también. Puntualizaciones. Venga, vamos. El gobierno del Principado ha sacado un abono de 30 euros. Después, en salud mental, Javi te lo puede decir, el gobierno de España ya tiene una estrategia de prevención del suicidio. Es decir, de hecho, nos estuvo hablando ayer a mi equipo Europa de la propuesta de Unión del Pueblo Navarro. Después, salud mental, el plan que tiene la Comunidad de Madrid, que ya lo hemos visto los que vamos al metro, claro. Te agradecemos las puntualizaciones, pero pasa la pregunta directo, así tenemos más tiempo para el resto, por favor. ¿Qué te parece? Bueno, pues que si no se cansan ustedes de engañar a la gente. No hace falta que contestéis. Es una buena pregunta. Vamos a pasar aquí, el chico este de aquí del jersey blanco y marrón claro. Y el pobre chaval que llevaba todo el rato. Sí. No te preocupes, es que no sé cómo se llama. No, lo siento. No, perdona. Ahí atrás. Lo siento muchísimo. Que ellos dos habían levantado los primeros. No está encendido. Creo que no está encendido. No está encendido. No está. El micro. El micro. Está. Mira a ver si está. Ahora. ¿Se me escucha? Sí. Ahora. Yo quería realizar 2 preguntas a sus señorías a la izquierda. Yo les quería preguntar si no creen que el individuo, como un ciudadano libre igual al resto, y especialmente los jóvenes, estamos más capacitados para decidir sobre nuestras vidas, porque conocemos cuáles son nuestras inquietudes, cuál es nuestro proyecto de vida, etcétera. ¿Y no creen que estamos más capacitados que cualquier dirigente político desde cualquier despacho para decidir sobre nuestras vidas? Porque somos jóvenes, no niños, y no necesitamos tutelas en nadie. Y mucho menos tenemos que aceptar las monsergas que nos vende la izquierda. Y en segundo lugar, respecto concretamente me quiero referir a los
representantes del Partido Socialista y de Unidas Podemos, que pertenecen al Gobierno de la Nación, el Gobierno ha anunciado una subida del 8,5% de las pensiones y del 9,5% de los salarios de los funcionarios, entre otros muchos gastos. Y yo les quería preguntar, ¿no creen que endeudar a los jóvenes del futuro con políticas del presente no es la mejor política para aumentar el bienestar de la juventud? Y un último comentario. Sí, es corto. Que era para mí. Sí, por... Usted ha hecho referencia a 2 miembros de la Casa Real. Yo le quiero responder con mucho orgullo que viva Su Alteza Real, la princesa Leonor, y viva Su Alteza Real, la infanta Sofía. ¿Y puedo? Es que, y viva Juan Carlos I, pero que no vea tan lejos. A ver, al final me estáis dando más guerra a vosotros que los políticos. Entonces, vamos a recoger la última pregunta y les dejamos que respondan a estas últimas cuestiones. El compañero de la cuarta fila. Muy concreto y al grano, por favor. Pregunta. Sí. Teniendo en cuenta la trascendencia que habéis dejado clara que tiene el Consejo o la Comisión de Juventudes, ¿cuántos de vosotros verían mermado su sueldo a final de mes si se cerrase? Gracias. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Por favor, pero muy poquito para que puedan entrar. Vale, cortito. Ninguno vería mermado, no, por su existencia no... 800 euros al mes menos. Tenemos otras portavoces. Es lo que nos pagan por ser portavoz de la comisión. No es verdad. No es verdad. Bueno, porque somos portavoces de varias comisiones, pero vale. 800 euros al mes por ser portavoz de la comisión. Prácticamente bueno, todos los diputados. Algunos somos portavoces de 7 comisiones. Sí, claro. O sea, la merma sería ninguna. Y no se cobra por duplicado, o sea, no se cobra por una. Ninguna. Si se eliminara, lo que tendríamos es menos trabajo. Con la misma retribución. Efectivamente. Con lo cual, creo que la retribución es buena como para seguir trabajando en política de juventud. Creo. Porque si no, pues eliminamos todo y así no trabajamos nada. Varias preguntas. A lo que la pregunta que ha hecho... Por cierto, 850 euros que no pagan impuestos. ¿Cómo que no? No lo pagarás tú, colega. Eso, no, míralo en tu nómina. El complemento por función no tributa. Que no, ¿verdad? ¿Cuánto te juegas? Javi, que no. ¿Cuánto te juegas? Lo que quieras. Pues eso, no tributa. Pero ¿cómo que no tributa complemento? Que no complementa el salario. Bueno, vamos a intentar, chicos, responder a los chavales pobrecitos que encima que preguntan. Mirando la nómina que tienen en transparencia los diputados. Algo sobre lo que ha comentado el compañero. Lo que preguntaba el compañero. Estoy muy de acuerdo que las personas jóvenes son las que tienen que decidir sobre su futuro y no ningún político, ni siquiera lo de la Casa de Borbón, y que precisamente eso es el elemento central de lo que ha defendido la izquierda en los últimos 3 siglos, que la ciudadanía tiene que ser soberana, independiente y tener mecanismos para tomar las decisiones de su vida. Y eso se llama republicanismo. Y es muy sencillo. Había otra pregunta anteriormente. Lo del endeudamiento. Estoy muy de acuerdo. Es que en las políticas de endeudamiento, por ejemplo, los 36.000 millones de euros que tiene la Comunidad de Madrid de deuda, por la senda de endeudamiento que ya llevan desde el año 2003 por la bajada de impuestos, porque esto hay que decirlo, 36.000 millones de euros, la Comunidad de Madrid, por los impuestos bajos, no es correcto. Por eso el gobierno ha hecho una reforma fiscal, el gobierno de la nación, que dice lo siguiente: bajarle los impuestos a todos los autónomos, a todos, bajarle los impuestos a los trabajadores que tienen unas rentas más bajas y subírselos a los grandes patrimonios que hasta ahora no tributaban y a los rendimientos del capital de más de 200.000 euros. Aumentamos los recursos públicos para no endeudarnos y poder tener un mejor estado del bienestar para todos. Estoy de acuerdo con que el endeudamiento es malo, por eso quiero una reforma fiscal y por eso quiero que cambie el gobierno de la Comunidad de Madrid en 2023, porque lo único quien está haciendo unas políticas de endeudamiento y de debilitamiento de lo público es el gobierno presuntamente liberal. Y esto es un hecho objetivo. Javi Guardiola, sí. Yo quiero... Superávit en Madrid, la vida. Antes de responder algunas preguntas, me parece importante hacer una reflexión, y es que todos los que estamos aquí, aunque seamos políticos, no somos dianas. Y somos personas también, ¿eh? Igual que tampoco se puede insultar por redes sociales, ni se puede cuestionar algunas cosas. Nosotros no venimos aquí a un debate como para que nos juzguen esto, porque nosotros, de verdad, hace no mucho estábamos en la universidad.
Y creo que venimos aquí con la mejor intención, es verdad que nos hemos tirado alguna pullita. Luego hay buen rollo entre nosotros. No generéis luego entre vosotros ese mal rollo, porque no merece la pena. Y eso era una reflexión que quería hacer y creo que la podemos compartir los que estamos aquí. A las dos preguntas que se ha hecho a la izquierda, lo primero, lo de los complementos que comentaba el compañero. Es cierto, hay unos complementos en todas las comisiones, os lo explicamos, son 850 para los portavoces, 500 creo que para los presidentes. Hay 24 comisiones, aquí hay 24 diputados, 13 y 10 diputados y tal. Hay 24 comisiones, tocamos a más de una comisión por diputado. El portavoz, senador y tal no cogen comisiones. Si nos quita la comisión de juventud, tendríamos menos trabajo y no se vería afectado nuestro sueldo. El único sueldo que se vería sería el del Partido Popular, que tiene 65 diputados y no llegan a repartir entre todos. Aún así, defendemos que hay una comisión de juventud, aunque haya más trabajo. Pero por aclarar, y creo que me parece importante bien jugar con estos datos para no mentir. Luego, con el compañero que preguntaba sobre el endeudamiento. Las políticas de endeudamiento es un problema que vivimos a nivel internacional. Puedes ver el endeudamiento público que tiene Estados Unidos o Japón o incluso Italia, que es el país europeo con más deuda pública. El mayor incremento de deuda pública y la mayor pérdida de patrimonio de los españoles fue en las reformas de 2012 y 2013, donde pasamos a un endeudamiento público del 33% al 102%. Sí. Donde la deuda privada, que estaba incrementada a niveles históricos, pasó a hacer la responsabilidad pública. Y eso aún no se ha devuelto. Yo entiendo que en ese pensamiento de que, claro, se está endeudando y se ha endeudado a una generación. Ahora mismo es verdad que el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo ha dicho a los países endeudaros, se necesitan políticas activas de crecimiento después de el COVID. Ahora se está llevando otra política por tema de la inflación, pero se está llevando en ese sentido. ¿Hay que reducir la deuda? Por supuesto. Te voy a poner un ejemplo. Los presupuestos generales del Estado y los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Otro ejemplo. Los presupuestos generales del Estado tienen un incremento que va a superar un incremento de deuda del 1,1%, cuando la perspectiva de crecimiento es del 1,8%, con lo cual se reduce deuda. La Comunidad de Madrid tiene una perspectiva de endeudamiento del 11,8%, 10 puntos más. Y no tiene un crecimiento del 11%, aunque quieran aparentar ser el milagro económico. No crece al 11% ya ni China, ¿vale? Entonces, cuando hacemos preguntas sobre endeudamiento estamos totalmente de acuerdo, pero que a lo mejor antes de lanzarlo como dardos hay que leer el histórico. Muchas gracias. Bueno, con esto yo voy a dar por finalizado el acto. Voy a agradecer primero otra vez a la organización, a Demos, al Colegio Mayor, a Chaminade, al Consejo de la Juventud, a vosotros y a vosotras por haber participado y haber estado aquí. Y, por supuesto, a los 5 representantes políticos de la Comunidad de Madrid por vuestras exposiciones, vuestro debate y vuestro aguante también, ¿vale? Yo pido un aplauso para el moderador, que se lo hemos hecho.